Olimpistas, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo están a los olimpistas? Mejor no preguntarles, pero sí a los cerristas que están esperando y se viene partido importante, un partido de Cerro, de visita Nelson, partido Cerro Porteño, Palmeiras, Cerro, por la Copa Libertadores. Buenas. Me llegó un mensaje. Epa, ¿te llegó un mensaje? Sí. Espera. Espera. ¿Te llegó un mensaje, Nelson? Tengo dos nombres. ¡Epa! ¿Dos nombres? Tengo dos nombres. Julio César Cáceres, candidato principal. Julio César Cáceres. Y el otro candidato, Andrés San Martín. Andrés San Martín. Información de John Walter Ferrari, lo de Andrés San Martín. Julio César Cáceres me llegó un mensaje. ¿Sí? Ahora. Y me dice que es uno de los candidatos. E incluso me dice que está muy cerca de cerrarse lo del emperador. A la pucha. Está prácticamente en tratativas. Ahí está Cerro Porteño. Ya está por finalizar, Perdón que lo diga esto en la previa de Cerro, porque el partido de Cerro es grande, pesado. Así que esto es lo que tenemos para contarles, ¿eh? Igual es mejor estar informando a la gente y ya van ingresando los protagonistas. Cerro Porteño, Palmeiras, Cerro. Partido de Copa. ¿Cómo está, señor Franco da Rosa? Partido importante. Sacalo. Bien, qué jugador. Bien. Sí, señor Franco. No, pero ponele onda, dale. No, hermano, por Dale, favor. dale. ¿Cómo están, chat? Qué gusto. Juega Cerro, el clásico de América. Vamos, Cerro. Ay, qué lindo. No quiero hablar mucho más, pues. Se nos puede ir la noche, pero qué lindo. Linda Copa, ahí está la gloria eterna. Van ingresando los jugadores de Cerro Porteño de Palmeiras. Partida. En esta noche toca apoyar a Cerro. Olimpia, solo me estás dando decepciones. Dice, justamente. Ahí están los jugadores ingresando a la cancha. Está Richard Ríos. Está Torres, el uruguayo. El equipo de Abel Ferreira, el portugués. Ya tenemos las alineaciones listas. Uy, cierto. Tapa la pantalla, chat. Tapa la pantalla toda la gente que se va uniendo. Partido de Cerro Porteño. ¿Qué? ¿Hay himno? Ah, cantan el himno. ¡Epa! Mirá vos. Yo voy a hacer trampa, Relator, mirá. Ya tenemos. Juegue. Sí, sabes. Claro, juegue. Claro. Bueno. Tapa la pantalla, mi ¿Cómo gente. sale el ciclón de Barrio Obrero? Cerro Porteño, Gatito Fernández en el arco, Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Jorge Morel y Guillermo Benítez. Volante por derecha, Gómez. No es Ronaldo. Es Rodrigo, perdón. Robert Ayrton Pirida Mota, Gastón Jiménez, Wilder Viera, Jonathan Torres y Gabriel Aguayo. Morel Velázquez es la dupla central entonces. Así es, caballero. Perfecto, los Benítez por la derecha. Línea de 3. Para mí estamos probando equipo en un partido muy difícil. Ya lo hizo contra Bolívar, ¿eh? Sí. Me preocupa nomás, bueno, uno Morel y dos Wilder. Pero por costumbre nomás ya, nada en contra de ellos. Ojalá le vaya bien. Tremendo técnico. ¿Abel? A ver, me encanta. Ahí está Esteban, Esteban, que ya es jugador del Chelsea, está cedido a préstamo. ¿León juega? No. No. Wilder recostado por izquierda, ¿eh? Sí, no descarto que sea una línea de 5 en el medio en realidad, ¿eh? Le tengo miedo a Tigrão. ¿Ese es Tigrão? Tigriño. 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 Está el Tigre, Ramírez. Weberton, Fuchs, Bruno Fuchs, Gustavo Gómez y Murilo. La línea de 3. Esteban, Richard Ríos, Veiga, Martínez y Piquerés. Y arriba, Facu Torres, Víctor Hockey Fito Jorge. Pusieron y mal ahí. Torres. Hay dos Torres ahí. Voy a pegar.
¿Esto vio? Pusieron mal. No, mira, la pucha, dos torres ahí. Torres y Torres. Y ¿cómo se dice? Alineación indebida. Y Real Madrid. ¿Cómo que Real Madrid? ¿Qué tiene que ver el Real Madrid, Y en maestro? algún momento perdido por... ¿te acuerdas? Pero Cheryshev. cómo, Ese no es por pero no el es Rey. hey, pero no es hey Real Madrid, tipo Real Madrid. A Real Le Madrid pasó lo que al le Real hicieron una Madrid. denuncia. Cheryshev, Se te está viendo un famoso TikTok, maestro. Señor. Se te está viendo un TikTok. Avisa. Mi Ya sé, pero igual, por si no quieras. Ah. Por si querés ocultar. No, pues mi remedio. Ahí está Orbe, el ecuatoriano. Orde. Sí. Perfecto. Tapa la pantalla, mi gente. Mi hamchi. Me esperaba así. Pasa que hay que ser sinceros. A los brasileños como que le calienta poquito la fase de grupo de la Libertadores, ¿eh? Che, buena Sobre onda todo, la- yo me refiero al público. ¿Qué decía Franquito Buena Pro? onda la gente de Corinthians con Cerro. Calidad. Le recibieron bien a los muchachos. Pero hubo gestión de Ángel Romero ahí. Obvio. Ahí hay una mano subraña en terreno. Había un curé. La cabeza de un curé degollado. ¿En dónde? En la bandera de Cerro con Corinthians. Parece que Corinthians no le quiere mucho a Palmeiras. Pasa que ellos son el porcán, pues. Tal vez te dije hoy. ¿Por qué? Anteayer te dije. Anteayer. Sí, señora. Por eso te digo. Parece que no se quieren entre ellos. No, sí, es el clásico. Corinthians Palmeiras es el clásico paulista. Se detestan, histórico. Hay compañeros de selección, se van saludando. Qué linda imagen, ¿eh? ¿Cómo sale el ciclón de Barabrones? Te vuelvo a preguntar, mi querido Nelson. Gatito Fernández, Alan Benítez, Gustavo Velázquez, Jorge Morel, Guillermo Benítez, Gómez, Jiménez, Pirida Mota, Wilder Viera, Jonathan Torres y Gabriel Aguayo. Así mismo el equipo del ciclón de Barabrones. ¿Te gusta, Franco? Tengo una consulta. ¿Gómez va como lateral o Alan va como Resta, extremo? no, para No, mí, Gómez. yo no quiero descartar que sea un 4-5-1, con Aguayo y Gómez bien abiertos, Wilder cerradito como tercer volante y Torres solito arriba. Pero Gómez podría jugar de lateral. Lateral volante, decían los que están en el día a día de Cerro Porteño. Abel Ferreira sentado atento, Cerro Porteño buscando los 3 puntos, quiere sumar de a 3. Hay un... No quiero pecar de decir boludeces. ¿verdad? Pues Peca siempre bien digo nomás ya. boludeces. Ya pecar bien nomás ya. Hay como un aura, un picante diferente en este partido. ¿Vos estás diciendo que hay aire de triunfo? No. Hay... Algo va a pasar. ¿Hay aire de puntito inteligente? Algo va a pasar. Algún mosqueta aunque sea. Recordando hoy en el programa justamente el mosquete, Claro. ¿cierto? O sea, recordamos Uy. el moquete, no es que hubo un moquete. No. Aclaramos eso. Esa televisión se va a apagar en instantes, ¿eh? Sí. Hay que tocarle un botoncito. No. Hay que tocarle un botoncito ahí atrás. ¿Y ese croma en la cancha, chicos? ¿Qué pasó? ¿Croma? Ah, capaz se refiere al césped que es feo. Está bastante feo, ¿eh? El otro Ay. lado, Adri. Pasá nomás, no pasa nada. nomás, Adri. estamos acá Del otro con lado. los cortamos con los pibes. Arriba y te. Se va Palermo, Abajo. dice Andy Morel. Palermo, Ahí está, ya está. Palermo está Gracias. hablando y está diciendo que no va a tomar ninguna decisión en caliente. Esta foto de cuando te hermanite y vos se pelean y tu mamá te obligan a que se junten. Palmeiras, Cerro, Palmeiras. Ya está Coquevita en Soy- el chat. Soy yo, los jugadores no se abrazaron. Sí, es que eso es por la disposición de De Colmebol. Colmebol. Que no se abrazaron, se tenían que haber abrazado. ¿Y se abrazaron? No. Están todos en el medio ahí. Sí, como la mano Dice, de trapo. no, en la gradería hay una tela enorme, dice. ¿En serio? Ah, no, sí, eso es porque hay un concierto. Señoras, señores, va a arrancar el partido. No Cerro Palmeiras. Palermo no renuncia a chat. Espera la decisión. Sí. Y nosotros esperamos por el inicio del partido. Se va a mover la pelotita. O Alema, Palermo, o Alema. Ya están ya. Durante el partido Olimpia también dimos información de Cerro, mi querido Francisco. Cierto. El chat dice eso. Dice gato astronauta. Y cuando hablábamos de Cerro durante el partido de Olimpia decían lo mismo, así que información es información. Arranca el partido, movió Palmeiras, la pelota, recibe a Cerro, vamos Ciclón, vamos Ciclón, vamos Ciclón, partido importantísimo, ahí está Fuchs, Hecho bolsa a la cancha los perros. Sintético. Gómez, Pero, ¿y No olvidemos ese eso. marrón ahí? Y bueno. tranquilo. De vez en cuando. Pelota arriba de Palmeiras, atención con el cabezazo, buscaban arriba a Vitor Y Roque, tu hockey. Vitor Roque, Tremendo bluff en el Barça, Vito Hockey, ¿eh? totalmente. Lo vendieron Pasó como desapercibido. el siguiente gran 9. Y nada, ni el Betis.
Ahí está, Abel Ferreira ya se Por levanta. 30 millones. 30 palos pagaron. 30 peleque, ¿eh? 30 palos pagó Palmeiras. Mucho. Una locura, muchísima Alan plata. Benítez adelante, la pelota con las manos. Cabezazo de parte de Murillo. Le queda la pelota al Ciclón. Este es Wilder Viera. La mete y va con todo. Guillermo Benítez. Se viene el Ciclón. Este es Guillermo, perseguido por Richard Ríos. Bien que Bien, la hizo. Guillermo. Guillermo Benítez arriba para Torres. La devuelve Wilder Viera. Media vuelta de Torres. Cayó. Buena la marca de Palmeiras. Insiste. Cerros Porteños. Qué lindo aire de Copa Libertadores. Lo estamos llevando a ustedes. Siento Gustavo Gómez a sacar el partido de su vida. Le gusta jugar contra el Cerro. Le encanta. Bueno. y Gran, él es Gumarelo según él, confeso. También la olimpista. pelota. ¿Vos estás queriendo decir que es olimpista? Y como juega contra Cerro, yo creo que sí. Atención que la baja bien Jiménez, que bien Jiménez levantó el esférico para Aguayo, por favor acelere Aguayo, Aguayo cruzó a ver, Aguayo está en el área, marcado por Fuchs, este es Aguayo, lo persigue, tranquilo, Uruguayo, tranquila, pelota parada para el conjunto de Cerro Porteña, qué lindo se pone el partido, 1 minuto con 30. Vamos, Qué Cerro. linda pelota parada para Cerro, ¿eh? La pelota parada equipara todo, muchachos, ¿eh? Acá Cerro tiene que meter a los altos y a ver qué hay en el laboratorio de Martínez. Pelota parada y esperemos que la fórmula del gol esté llegando antes que lo pensemos. Atención, que la pelota está quieta, vendrá una pelota, un esférico arriba. Hay que ver las líneas aéreas. Atención con Gustavo Velázquez, atención con Jiménez, atención con Gómez, con Torres. Pelota parada que favorece al Ciclón. Es para que le pegue un Córner zurdo, corto ¿no? para el Ciclón. Es para que le pegue un zurdo y alguien se lo peine en el primer palo a Weberton. Atención, ocasión inmejorable para el Ciclón. Está Wilder Viera detrás del esférico. Quiere hacer historia, Cerro. Ahí viene la pelota de Aguayo. El cabezazo de Torres que no llega. Piri pegale. Piri da mota. Arriba y afuera. Al croma. Al croma, así mismo. Habrá que ver qué concierto hay ahí en los próximos días, ¿eh? Ah, claro, ese es el. No, está tapando un escenario gigantesco. Se nota que es gigantesco. Ahí está Piquerés. Piquerés. Arriba la pelota. Y ¿Cómo se llama el estadio ¡Epa! Palmeiras? Allianz Parque. Allianz Parque. Ahí está Víctor Roque. Víctor Roque. Lamento decir que habrá victoria de Cerro. Dice Luis. Ahí está Gómez. Cede la pelota. Piquerés. Está el uruguayo. Pide Vega. Rafael. Juega el uruguayo, la descarga en Víctor Roque. Cortó muy bien Gastón Jiménez. Pelota de Piridamota para Torres. Torres que retrocede. Juega Cerro Porteño. Qué buena velocidad. Y se. Ay, ay, ay. El tiro de cámara. Sinceramente me dejó con una imagen de que Aguayo iba a alcanzar esa pelota. Pero no fue así. Ahí quiere Cerro. Levanta Gastón. El salto, inicia con Gómez, Gastón la baja de pecho para Alan Benítez, Benítez que está recibiendo a Víctor Roque, la marca y el duelo es Víctor Roque, Alan Benítez, aparece Benítez, ya gana ese duelo, balón para Gastón que levanta, que bien que se va, Aguayo, sacó Gómez, le queda Piquerés. Chicos, le falta una S al Palmeiras, capaz nuestro, ¿verdad? Y pal nomás ya. Palma. Levanta por él. Pelota por el sector Gracias, izquierdo. Juanjo. Gracias, mi querido. Gracias por estar atento a cada detalle. Queremos mejorar para vos, Guillermo Benítez, que levanta la pelota, busca Cerro Porteño, arriba Paraguayo. Quiere el Ciclón de Barrio, pero levantó la pierna Torres, no hay falta. Ahí busca arriba Víctor Roque, tratando de conseguir esa pelota. Cayó, hay falta. Mamita, quería lo que es el sintético, ¿eh? Gilberto Gil. ¿El árbitro? No, ¿Quién? el que va a tocar el viernes. Gilberto Gil. ¿El árbitro te encuentro, mi querido? Intuyo que debe ser Gilberto Gil. Sí, Gilberto Gil. Claro. ¿El árbitro te encuentro? ¿Lo tenés? Te digo. Fuchs deja la pelota para Esteban por el costado izquierdo. Ya va moviendo el conjunto de Abel Ferreira. Porque el viernes toca Gilberto Gil. Gilberto Gil. Andrés Rojas de Colombia. Andrés Rojas. El mismo. El árbitro del encuentro, Cerro quiere recuperar y se viene Víctor Roque con todo el área y está Morel. Morel. Tremendo corte de Morel. Impidió que Víctor Roque quede de cara al arco, de cara a Gatito. Gilberto Gil este fin de semana en Allianz Parque. Piquerés, el charrúa, va moviendo la pelota. El equipo dirigido por el portugués. El balón le llega a Rafael Vega. Que también es candidato a dirigir la selección brasileña. No olvidemos que Brasil no tiene técnico. Esteban y se viene con todo ahora Ríos al área, cruzó y está. ¡Ay! Se salvó el Ciclón de Barrio Obrero. Fue llegando de a poco. Palmeiras cruzó, pero nadie pudo sacar esa pelota, ¿eh? A la Benítez quedó de central. Bueno, fíjate, la ecuación es simple. Palmeiras tiene un ritmo
y tiene otro cuando agarra la pelota Esteban. Si bien él no es el que desborda, el que termina desbordando Él es arranca la jugada. Ríos. Claro, él corta, él rompe y a partir de ahí cambia la dinámica de la acción. Es Esteban el jugador a cuidar. Morel para la salida. Sí, es Morel. Ahora se coloca Gatito para hacerlo. Gatito juega en corto. Uy, no se complique Cerro, ¿eh? No se complique Cerro. Ahí va saliendo en velocidad el Ciclón de Barrio Obrero. Cabezazo de Fuchs. Porque no se decidieron quién sacaba. Y al final salieron en corto, no sabieron. Este es Aguayo. Gabriel la mete al medio. Interior para Aguayo. Salió la pelota y se viene Esteban. Esteban. Hasta el fondo. Esteban. Uy. Qué bien el corte de Morel que está siendo finísimo. Y además tiene que salir a cortar a campo abierto con lo peligroso que es eso, y sobre todo partiendo del punto que él no es especialista. Él es un volante reconvertido porque no está Pérez, porque no confía en Valdés, porque nunca estuvo Luciati. Tiro de esquina para Palmeiras, para el Verdão. Obviamente Gustavo Gómez dice presente. Juega rápido abajo en corto para Esteban. Balón que ya va concentrándose con el Verdão. Viene el remate al arco afuera. Bruno Valdés está al 100, ¿verdad? Sí, Venía pero de una- no confía. Pero por eso Definitivamente por no eso digo confía. Qué loco que no confíen en Bruno Valdés. Lo que en algún momento fue Bruno Valdés de haberle marcado Cristiano con el América. Esas Sí, cosas. Hoy en pero día no, venía en nunca la volvió, sombra. nunca volvió igual después De las lesiones, romperte los ligamentos y estar 9 meses sin jugar es mucho. Me imagino que sí. Acá en esta última acción, si bien remató mal, no puede quedarse tan solo Richard Ríos de frente al arco, ¿eh? Sí. Qué feo el pasto sintético en el fútbol 11, chicos. Le falta una S ya. Ya lo dijimos, Juanjo. Ahí va Benítez, pero igual gracias por recordarlo. Este es Benítez, pegó. Sí. Es más, Neymar Había criticado. criticó. Mira lo que cuando saca el plano. Parece que está jugando en el... En el sintético de tu barrio, amigo. Sí, casi dije el nombre donde En jugaba. el parque. En el Park. Pero igual el Spirit es un auspiciante, así podemos decir. Sí. En el Meta Park. Qué feo ver el pasto, ¿eh? Dicen los muchachos. Lateral para el Ciclón. Va a jugar Alan Y Benítez. Palmeiras juega todos los días ahí. Claro, Palmeiras juega acá. Y además ya son muchos los equipos brasileños que juegan con Se va sintético. acercando con los ¿Cómo es que laterales. te da una ventaja practicar siempre sintético y vaya un... Claro, la pelota va más rápido, amigo, si es base de cemento. Ahí va a jugar el Ciclón de Barrio Obrero. Igual Este. estos calculo que van a tener esa mezcla de pasto natural y todo eso, ¿verdad? Pero Claro, igual, porque te cae ahí y te rompe No, todo. deja de ser sintético. Este es Torres. No puede controlar Torres. Despejó Murillo. Este es Wilder. Busca arriba Wilder. Despeja Gómez. A ver qué sucede en esta acción. Ahí, y fuerte el choque. Y este es Jiménez. Qué buena pelota de Jiménez. Arriba salió Weberton. ¡Weberton! Bueno, Weberton, ¿eh? Tranquilo, Weberton. Y apareció este Gómez. Che, esto es una locura, ¿eh? Es una locura. Es realmente arriesgadísimo lo de Martínez. Que al final de cuentas yo siempre digo que los chicos hay que ponerlos también al final de cuentas, ¿verdad? Claro. Pero debuta en el Allianz Parque contra Palmeiras. Estuvo supuestamente de suplente en Sí. 4 partidos. Justamente el chico ¿Qué edad tiene él? Gómez. 18. 18. O sea, no fue con los chicos ahora. No, jugó en la selección. Estuvo en la sub-20 en la Copa Libertadores de Cerro. Ahí va Morel. Arriba la pelota de Torres. Pegó por el hombre de Palmeiras. Sí. Ya está jugando reserva, así que... Cheta, ya, tranquilo. No, che, está mal el nombre del equipo. Se escribe Valmeiras, dicen los muchachos. No. No, pero claro, por No. la B, dicen los muchachos. No. Ahí cayó Vega. Mucho tiempo estuvo Palmeiras en la B. No tengo el dato. Porque yo sé que Flu sí unos cuantos años. Muy sentido. Mirá, ahí está. Mira. Ay, no viste ese plano. Pero mirá. esas El cositas. caucho. Sí. No sé si es caucho, pero es Feísimo. horrible. Feísimo. Ahí te raspa todo, ¿verdad? Norte. Uy. No, y además la carga de los ligamentos y todo eso es otra la base. O capaz no es el mismo sintético que tenemos nosotros, ¿verdad? Capaz un sintético la gran puta que... No, pero independiente. Che, está punta a hombro, ¿eh? Sí. Este dejó el hombro por el equipo. Y si nos sigue, es una baja sensible, súper sensible, es Veiga. Es De los Veiga. mejores jugadores que tienen. Es Veiga. Atención, ¿eh? Atención con esto. El Ciclón con superioridad numérica en la alineación. Arriba la pelota de cabeza no pudo devolver
En esa Torres, la revolea Palmeiras, a ver si aprovecha el ciclón, la baja muy bien a las Benítez, se mueve en esa Gómez, y el enfrentamiento es con Piquerés, va el paraguayo y el uruguayo, el enfrentamiento por el costado derecho, este es Wilder, retrocede la pelotita en la medular, en el Ecuador se juega esto, Morel con pelota dominada. Deja para Wilder Viera. Viera que mira, frena, toca. Y se abre Pérez Damota. Damota que lleva la pelota. La va tomando Wilder Viera de vuelta. Wilder Viera que se adelanta. La marca atenta de parte de Ríos. Quiere ganarse el esférico del conjunto de Palmeiras. Lo va tocando bien el ciclón. Arriba la pelota paraguayo. La despeja Murillo. Aparece de vuelta la marca de Wilder. Que recupera Wilder. Media vuelta. Había falta. Que cobró. Y Guillermo Benítez le dijo algunas cosas. ¿Hay cambio? ¿Qué pasó? Sí, no va a poder seguir. Bien, me gusta. Se producen los cambios, las modificaciones. Primera ventana obligatoria. ¿Quién es este muñeco? Este muñeco, ¿vos sabés qué me recuerda al jugador Sus de ojos. Fluminense? ¿Te acordás? ¿Cuál? De Fluminense. Man, está entrando Felipe Anderson. Ah, Felipe Anderson, boludo. No es ¿Quién cualquier es cosa. de él? Le dijo. Amigo, Felipe Anderson. Felipe Anderson es suplente en este equipo. Déjate hinchar. Pará un poco. ¿Quién pidió este muñeco? Él le va. Y yo le vi de lejos, no sé quién es. No tiene más fue el afro que tenía Claro, que antes. se dejó el afro de antaño. Salió Rafael Veiga. Ex Lazio, amigo. Gran gola. West Ham también, ¿verdad? Sí. Muy parecido a Coscu. Sí le ven. Es el chiste que siempre hacen los perros. Este es Alan Benítez. La deja por un costado. Él no jugaba en el West Ham. Sí. ¿Quién es el muñeco? Hay juego de Piquerés. ¿Qué tomó Anderson, Raúl? No vi. Este es el balón. Para que la vaya llevando, transportando. El hombre de verdad despeja a Alan Benítez. Balón en solitario que recibe Gómez. Si yo no vi este partido, yo iba a seguir pensando en Felipe Anderson hasta la Premier, bro. Qué loco. Ahí está Anderson. Anderson de anda para Esteban, cortó bien Cerro y va Aguayo, acelera Aguayo. Usted puede. Aguayo que va, Aguayo lo tiene en la línea pegado. ¡Ay! Ay, entre ellos, entre Fuch y su compañero Ríos, acaba de frenarlo. Porque se iba Aguayo. Fuch le dijo, no te había visto. Bueno, no creo que le haya dicho así. En ¿verdad? el Olimpia de Dani Garnero sería titular, dice Coco. ¿Quién? ¿Quién? Anderson. Pero dice que va a Olimpia. volver. No, que está diciendo que vuelva a... Es uno de los candidatos, pero no el candidato. Lateral para Cerro Porteño que está jugando bien, ¿eh? 12 minutos, 13 minutos ya. Amigo, era súper crack, no era crack nomás. Ahí está Benítez, descargó, puede venir el centro al área, Benítez que lo saca. Era muy rápido en el FIFA. Está ganando Bolívar 1-0. Ok. Contra Sporting. Claro, al minuto 14 de juego. Yo soy más de Ilio Vera, dice Coquevito. No, perdón, Junior. No, ¿cómo que Coca? ¿Puedo hacer una consulta de Olimpia? Por favor. Dale. Lo que vos quieras, amigo. Palermo Petra Benedetto. De su mano viene, pero los perros están criticando eso. Y como... Sí, claro, tiene que venir. Vos sabés que Fuch está más inseguro que Mercado 4 de la noche, ¿eh? Está muy inseguro. Para mí es una zona en la cual puede nutrirse el ciclón de Barrio Obrero, buscar, y Jiménez que fue, hay falta. Lo cobra también Rocas, Tranquilo, pelota parada. La segunda Wilder. Está bueno, que muestre el chope. Cureí Ruiz es más que Felipe Anderson. Pero Sí. uy, la pelota creo que que sí. metieron. Y se viene ahora con todo de vuelta. Palmeiras, hasta ahí llegó, ¿eh? Poco seria la cancha, dice Nah, Lana. coincido. Alan, no te fuiste de la cancha al final, papá. Pues si te fuiste era para pegarte, Alan. No, tranquilo. Obvio, Alan. Salida para Catito Fernández que le deja a Morel. Realmente Cerro en el primer cuarto del partido no lo está sufriendo. No Exacto, está siendo eso. atosigado por el equipo brasileño. Este no me gusta. La salida. Este que queremos implementar ahora. Mira, Uy, gatitos más. Por eso, es malo. Trabajado, En la salida, no trabajado. creo que sea trabajado. Ahí Gómez que recibió el contacto, cabezazo de Alan Benítez, acelera, Pirizamota por el costado derecho. ¿Cómo rompe línea Piridamota ahora? Sí, Pirizamota, Damota que retrocede, balón para Alan Benítez, mandame el centro, que se encienda. Ipo, Qué bien la hizo Ipo. Alan. Benítez recibe Trae la balón. marca. Ay, qué bien la hizo. ¡Ah! Se le acabó el combustible. Se acabó el combustible en donde más hacía falta en el recorrido. No, yo prefiero escucharle a ustedes que ver a Barreto en vivo. Estoy en huelga. ¿Qué le pasó con Baba Blue? Me ha sido me reí. Anderson. Ese lo podemos subir. Sí, o Pasión Clips, no sé.
¿Podemos subir? ¿En qué minuto? No, gato, por favor. No, gato. Murillo acelera el Ciclón de Barrio Obrero. Sacó Alan Benítez. Hay juego con las manos aquí. Es para el Verdão. Juega. Y ya la empieza a tocar. Con Gómez. Está Gómez para Fuchs. Fuchs. Atrás la pelota para Weberton. Weberton levanta el balón por los aires. Pelea Benítez con Anderson. La vaca de pecho Jiménez. No salió el pase donde quería. ¿Creen que puede implementar la defensa de 3 acá en Paraguay? Sí, claro. O sea, una de las mejores defensas que tuvo la selección paraguaya era la línea de 3. Lo que pasa es que tenés que trabajarlo y jugar siempre con eso. ¿Cuál fue esa línea 3? La línea de 3 para Francia 98. Ah, yo te pensaba de los clubes paraguayos. A ver... Pues laburar más con los clubes. El último club que usó de verdad línea de 3 mucho tiempo fue el Guaraní de Jubero. Qué buena pelota arriba de Torres en la mitad de la cancha, la va tomando Piris da Mota, jugó de vuelta para Bien. Torres, atención que va acelerando el mismo, pelea, cae, no hay falta y Torres que cruza el esférico, está Aguayo en el área, Aguayo que muestra la pelota, le pide Mira, Benítez que viene Aguayo, cruzó la pelota para Benítez, sacó como pudo Martínez porque te veía que se encendía, veía que llegaba el Ciclón, hay tiro de esquina para Cerro Porteño dándoles indicaciones, Diego Martínez, hay juego desde lo aéreo para el conjunto de Barrio Obrero. Reitero, la pelota parada es el equipo que tiene la capacidad de poder igualar todo. No, el Guaraní de Jubero jugaba con línea de 3 también en el 2015 y 2016. Pelota parada para Wilder Viera. Tap, 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 Se tap, tap, queda tap. atento. Tap, 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 tap. Por favor, puede venir el primero de Cerro Porteño. Arriba con Morel. Arriba con Gastón. Vamos, Arriba Gastón. con Gustavo. Viene el centro de Benítez. Cabezazo. Se desvía y le queda Tiene Benítez. todo, cuidado. Benítez dejó para Wilder. Le pide de vuelta a Benítez. Levanta Wilder en la media luna. Está la pelota despeja. Ahora y Esteban la lleva de pecho. Atrás Esteban con Fuchs. Anderson, abre juego con él. Anderson, Mira la lleva. Felipe. Ahí está Esteban acorralado. Sabe salir, obviamente. Uy, la no se pelota fue, que cuidado, escapa y no se viene fue. Wilder. Viera que está. Viera, pide Dale. que se muestre. Viera. Paraguayo, Aguayo, cruzarlo. Ay, Aguayo. Aguayo. Pero por No, qué mirá, tanta no se velocidad? resbalan todo, hermano. Una vergüenza esta cancha. Ya rompieron el cartel. Ay, Aguayo. ¿Para qué acelerar, Aguayo? Tirame el centro, papá. Tapi. Saca arriba la pelota, buscaba a Ríos. Ofensivamente hasta ahora solamente esa acción de Esteban y el centro de Richard Ríos, Benítez. por parte de Palmeiras. Ahí va buscando Palmeiras, pide en mano, juegue, dice el juez, levantan la pelota, despeja Murillo, se lanza por la pelota Martínez, revolea Morel. 18 minutos, ¿se fue Palermo? Preguntan. No, lo que sí ha sucedido es que está la barra de Olimpia frente al... ¿La vía? No. Ah, Frente la a la salida del estacionamiento. Están esperando los jugadores y hay cántico de jugadores, sabemos dónde viven. No. Está picante el tema. Ahí está, uy, qué bien la hizo. En esta, el jugador, y este es Torres. Torres con la pelota. Torres, jugador uruguayo Facundo, lateral de Piquerés. ¿Jugador de selección no, Torres? Facu Torres. Yo a jugar en la uruguaya. Víctor Roque llegó a jugar en la Canariña. Después tenés a Richard Ríos que juega en Colombia. O sea, aquí. Ahí va Fuch, el remate arriba. Benedetto Se dijo escapa que el gesto no fue a la hinchada, sino a un hincha. a un hincha. Pero en serio. Boludo, Sí. y lo mismo. Y Atendé dijo que desde que llegó ha tenido muy pocas chances para convertir. Bueno, esas pocas chances hoy fueron. Muchas. Muchas, sí. ¿Cuántas? Voy a pasársela a nuestro CM activo. Me gusta, Me gusta. Saliendo el Ciclón de Barrio Obrero, Gatito, muestra seguridad a la salida de los pies. Adelante ahora para Morel. Cerro Porteño construyendo. Ahora. Ahí está. Arriba la pelota de Morel, busca Aguayo, Aguayo que va, Aguayo resiste la marca de Piquerés, que fue de la izquierda abajo. Fue Gómez. Vamos Cerro ahora. Un hincha es la hinchada. Denle una oportunidad más a Palermo que pierda ante Peñarol y después se vaya. ¿Qué tal ven a Cerro? Bien.
Palermo Hasta el se momento. queda hasta julio. Julio Cáceres. Bien. ¿Sabes lo que pasa, Chad? bien. ¿Sabes lo que yo creo? Que Palermo no va a dejar el cargo porque quiere Es que al renunciar, pues vos quiere estás. cobrar, está pidiendo la Exacto. plata. Buena pelota para Anderson Gatito. Gatito asegura. Este para no los 8 segundos, Marcos. Se Exacto. agarra y deja para los 8 segundos. Pero por favor, bien Castillo. Ahí va saliendo Gatito, balón para Gustavo Velázquez, jugador de la selección paraguaya. Arriba la pelota para Gastón, pelea Gastón, no puede pasar. Ya juega Gómez para Benítez, Benítez que bien la mete y saca la pelota. Rápidamente Martínez. ¿Te imaginas que a Emiliano le saca a Palermo? No creo. No, el partido de hoy es para que se vaya Palermo, mi rey. ¿Vos creés en serio que Palermo va a dirigir contra Emiliano? O sea, ¿en no, serio? no. Ni el mismo Palermo. Balón de Benítez, buena pelota que va para Perida Mota. Atención con Cerro Porteño. Cortó Martínez y se lanzó, pero hay lateral para el Ciclón. Está jugando bien Cerro Porteño, está Cerro, incomodando. Atento a esto. Atento Cerro. ¿Vos sabés que Cerro- Atento, sí. Tiene la pelota, tiene que capitalizar mejor la pelota parada y la acción en tres cuartos de cancha. Gómez para Jiménez, Jiménez Bien, otra para Gómez. Morel. Está en la medular. Morel para Benítez. Benítez que la lleva, dibuja la diagonal Benítez y decide jugar atrás. Este es Velázquez, manda al centro Velázquez, que arda esto. Velázquez le va a pegar, Velázquez. Está Weberton. Mira esa patada, ¿eh? Sí, eso? patadón metió, ¿eh? Tremendo. ¿Cómo le pegó Gustavo Velázquez? Primera acción. Y hay que probar de lejos, después, porque Palmeiras deja espacios para que los pateadores, para que los shotadores hagan algo distinto. Bien Cerro, correctos 22 minutos hasta ahora. Ahí está Martínez. Martínez decide jugar Dale atrás. Cerro, dice Lourdes. Ahí está Lourdes. ¡Qué Saludos. pena la Olimpia, dice Ulises! Así mismo. Esteban pelea con Morel. Morel le ganó. Morel, ¿eh? Uy, Sentido Morel. peleando. Está bien. Pero en serio, todos los cortes que ya tuvo Morel, ¿eh? Sí. Está jugando bien. Hasta ahora mejor. Está jugando bien y yo te pido a vos que juegues bien, dejando el tap a la pantalla. Compartila. Quédate con nosotros. Ah, mirá, Cerro Porteño quiere ganar en terreno brazuca. Uy, Morel, cuidado, se quitó el botín, ¿eh? Para ponerse bien. O está metiendo Roberto Freezer. Roberto. ¿Será Roberto Free? Sí. Míralo, Dani. Otro. Dani Carvajal, programa. Claro. Imagínate. Esa roja para Una pena Olimpia. así mismo. Hasta ahora, Cerro ya perdía 3-0, dice. ¿Qué sí? ¿Qué sí? Ahí está la barra presente en Brasil. Hay lateral. Este es Fug. Va a lanzar el balón a terreno. Chilaver está tuiteando. Epa. Una cuenta puso: Chilaver al ver que Olimpia va a bailar a su querido Vélez. Lo puso el 17 de marzo. Atención que está, gatito. Chilaver le respondió hoy, 9 de abril. Pará, José Luis, la tenía guardadísima. Se acordó de todas, ¿eh? A ver, el centro, el cabezazo. Nada. Nada de Esteban, pidió mano. Y el esférico sí llegó. Pedía mano de Benítez en ese Esteban. Tenemos 24 minutos. Va jugando Palmeiras. Lanzando la pelota. Entra así, Anderson. Este es Anderson, acelera. Anderson, lo ve a Esteban, cortó muy bien. Este es Guillermo Benítez, le pide bien Guillermo. Qué bien, Bien, pasó Guillermo. Guillermo. Ay, cómo pega este esa muchacho. raya que tiene en la cancha ¿Qué, ahí. Mirá, qué esa es lo que pucha? dije, Richard marrón, Ríos, esa cómo línea. pega en todo, en su No. equipo, en su selección, cómo pega este muchacho y mirá cómo lo agarra. No, dejate de joder. Ríos tiene una Licencia para pegar el Richard Ortiz en Sí. Brasil. Es el Richard Ortiz en Brasil. En Colombia, amigo. Es fuerte tu Sí, pero, pero sí. pero bien adaptada a la realidad. Sí. Solo que este corre más. Pelota parada. Para Cerro Porteño la coloca Wilder Piera. ¿Qué tal la vena Cerro? Está muy rápida la cancha, dice FedEx. Totalmente, totalmente muy rápida, pero Cerro se está acomodando. Estamos viendo un ciclón mejor hasta el momento que los otros partidos. Atento arriba Velázquez.
Le va a pegar Wilder bien. Atento para la contra, Cerro, porque hay muchos rápidos. Viene la pelota de Wilder. Arriba sale Weberton. Tranquilito, tranquilo. Weberton que había recibido el gol justamente de Arzamendia en ese partido. ¿Era Pío Weberton ya en esa época? Sí, Weberton ya hace muchísimo tiempo. Weberton fue seleccionado también por Brasil. Sí. Weberton fue el arquero de Brasil en el 2022. Oro Olímpico del 2016. Ah, pero arquero titular. 37 años para Weberton. 1.89 para el portero. Y fue mundialista. Tercer arquero. Uy, y se va Piquerés, busca el centro Piquerés, a ir mano a mano ante el señor Piquerez es chileno. Gómez. Uruguayo. Uruguayo. Él es convocado también. Hay convocado. 3 uruguayos, si mal no recuerdo. Piquerez, Torres. Piquerés, Torres y Torres. Martínez. Y Martínez. Sí. Ahí está el portugués, Abel Ferreira, de O sea, vuelta en su sitio. De todos los jugadores de Palmeiras, la mitad jugó en su selección. Sí, un equipo, un plantel de selección. Un plantel top. Este es Fuca. Bruno. Fuca. Adelanta para Estebao cambia ritmo y este es, obviamente, con su jerarquía. Anderson dejó para Estebao y se viene Estebao. Uy, que no caiga en el área. Bien, Qué buen Pis. corte de Pirita Mota atrás Torres y juega para Aguayo. Uy, qué mal pase, Mamá quería Felipe Anderson en una baldosa, Sí. Jugador top, Sí, top, top, los top. años pasan, pero la jerarquía Permanece. totalmente. Por el costado izquierdo, insiste Piquerés. Se abre y va perdiendo la pelota Víctor Roque. Salida para Cerro Porteño ahora. Pirita Mota adelantó, cortó muy bien en esa Martínez. Uy, Martínez dejó para Estebao para Martínez. Adelantó de vuelta y salió Gatito Fernández. Te van a arreglar los 8. Así mismo. Bien, gatito. Enfriado. Claro, tiene que esperar que, va a esperar que venga el jugador y ahí recién cuentan los 8 segundos. Ahí juega Gatito, dejó para Velázquez. Echa la ley. 0-0, Palmeiras 0, sí. Echa la ley, echa la trampa, pio. Así Total, la maña. Eso obliga a que el 9 tenga que ir a presionar casi siempre. Toca Cerro. Uy, obligan a Morel a jugar con Gatito. Este es Gatito Fernández. Gatito, juega rápido, hermano. Juega rápido que se alcanzan. Balón arriba para Benítez. Participa Velázquez. ¡Epa! ¡Falta, Rocas! El colombiano ya lo cobra. Hay juego para Cerro Porteño. Le pide disculpas Víctor Roque a Velázquez. Él era sustituto de Emerson ¿Quién? por Weberton. Creo que se refiere. De Ederson, seguramente habrá dicho. Exacto, Ederson. Tercer arquero. Guillermo Benítez. Casi se escapa Anderson. La pelota salió del rectángulo. Hay juego con las manos para el Ciclón. Ya lo va a hacer rápidamente Benítez. Este es Morel. Morel más allá con Gatito. Fernández. Fuerza, Alan. Fernández. ¿Qué le pasó a Alan? Claro, y va con todo el Ciclón de Barbero. Este es Velázquez. Velázquez para Benítez. Benítez que se coloca, se perfila. Benítez la mete al medio a Torres. Uy, se le fue a Torres la pelotita. Y se pone a actuar ahora Palmeiras con la velocidad. Y se va solito. Bien, Gatito. Uy, Gatito. ¡Epa! No, Gatito. Viejo zorro. Viejo zorro. ¿Sabe qué hace? Al tirarse él, sabe que no puede jugar rápido porque el árbitro tiene que parar el partido. Total. Sí. Sí. Lepungex. Lepungex. Ahí está el tigre y el gato. Dale, pues, tigriño. Off Gatito. Dice, no, tranquilo, gato. No, papá, Freezer. Roberto Freezer. Roberto Freezer, jugador de culto. Ahí conversando. ¡Epa! Aura. Sí. El único país donde la policía está allá al lado con el... Preparado para darte un soco. Sí. ¿Para qué te vamos a decir otra José cosa? María Listorti. Total. Ahí Velázquez con Gustavo Gómez. Ahí Gustavo se va a hablarle a Gatito. Pará, Gustavo, dejá de ser pesado, boludo. No, pará, por favor, te pido. Pará. Sacamos una No, tatuaje en el cuello, Sacamos pelo una negro. No se va a mencionar la verdad, yo creo. Pará. Uy, que no Y Gustavo, y una pesada, Gustavo Gómez. No es Gustavo Velázquez. No, Gómez. Y se ríe del Gustavo Velázquez. Che, ¿y Coque? Pregunta el chat. Y bueno, Coque no va a estar acá.
Le está felicitando por el debut. ¿Qué para es ese, eso? ¿Qué está sonando? El Titi. Ah, qué jugador. Ese no me preocupa porque raro estuvo. ¿Qué? Pea. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué Sí. pea? ¿Y vos lo viste ese? ¿Se apagó? Se prendió, se apagó, se prendió, se apagó. Sí, está. 3, 2, 1. Hay Gatito volviendo a la portería El lateral. Gatito, viejo Le zorro. Gatitex, así Maneja, mismo. Gatito. Bien, Gatito. Tenemos 30 minutos empatado el partido 0-0. Ahí están los suplentes de Cerro también. Va a jugar el Ciclón. Ahora el Verdán con las manos. Piquerés busca el espacio. Este es Richard Ríos, le devuelve. Quiere recuperar en ese Cerro Porteño, pero le queda el balón y cruza el esférico y va saliendo Guillermo Benítez. Le mete intensidad. Guillermo que levanta muy fuerte para mí. Buscó a Torres rápidamente. Y sale Werberton para Fouque. Este es Bruno. Salud. Salud de vuelta. Avanza Anderson. Anderson para Ríos. Ríos atrás y Fouque más atrás para Gómez. Entró una hora antes del laburo. ¿Eh? Ayer le entró el laburo 1 hora antes. Ujú. No, pasa bien. Uy, cierto. Y se viene, atención, cruzó la pelota Figueresa. Y le queda el remate. Uy, bueno. espera un poquito. Yo hasta el jueves. Ah, legal, vio. Nosotros el miércoles acá. Ya llegó hasta el jueves. Y está bien que te hagan trabajar, será. Está ahí. Tipo juez santo. ¿Cómo se laburo nomás luego, maestro? Acá no. Sí, es por Acá estamos. Acá somos muy religiosos. Hay que gestionar. Hay que gestionar. No, toda la gestión, todos son así. Hay que Pero por las religiones somos muy creyentes nosotros. Nosotros. Catita. Fernández con la pelota en el área. Festejar. No se festeja Es la Semana Santa. conmemorar. Se conmemora. ¿Mm? ¿Votan lo mismo? Claro. La última cena. Hay Son mucha- grandes, son muy respetuosos la Arancio. Ese festejar es muy bola, pero es muy mala onda. Pero yo La muerte. suelo de salir en Jesús, Semana Santa. la resurrección. Hay muchas cosas que conmemorar. Pascua Juendé es el peor de la historia. Ay, 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 Sí. mala entrega de Morel. Va jugando. Metió cañito y va a haber falta. Uy, sí, dio ley de ventaja. Gustavo Velázquez se enfrenta. Ahora a Tigrao. Hasta el área. Cruzó la pelota Morel. ¡Carajo! Morel. Y pelota para Jonathan Torres. Gustavo Gómez. No, Gustavo. Gustavo Gómez, está en modo Sergio Ramos. Sí. Mira la caripela. Ahí lateral. Mira Martínez. Te pasa pelota. No. Un millón la gran 7, mira. Y corre la pelota ahí. Coque. Yo como carne, dice Coque. Y bueno. ¿Vos sabés qué cocinó y mi señora madre para almorzar? ¿Qué te cocinó? Arroz. ¿Con ¿Con queso qué? o sin queso? Rice. Ahí está jugando Aguayo. Aguayo la dejó para Pirita Mota. Pa, full, profe. ¡Cobralo! Dejaste de joder, juez. Estoy practicando. Pilota parada para Cerro Porteño. Martínez le dio un codito. Sí. Roberto Codito. Todavía era Roberto. Saludos a toda la gente de TikTok que está en la pantalla. Pelota parada para Cerro Porteño. Abel Ferreira que se enoja. ¿Qué dice el amigo Abel? Y le está protestando al árbitro. Dijo que no era falta. Abel. Abel. Muy Sí, bien, está me ahí, gustó. ¿no? Sí, sí. Ahí está Weberton en el arco. Mantengamos la compostura. Sí, muy bien. Abel no era del Plaza Sésamo también. ¿Eh? Había un Abel en Plaza Sésamo. Mantengamos la O compostura. Abelardo. Abelardo, sí. Pilota quieta para el Ciclón. Enfrontada al arco. ¡Vamos! Morel y Wilder Viera detrás del balón. ¿Le pega el arco a alguno? No. ¿Habrá un centro al área? ¿Aparecerá Torres con la cabeza? Gustavo Velázquez. ¿Pero qué hace Wilder parado como si fuera diestro? Tosquecito y les pega a Morel. Sí. Haceme caso. Y van a ¡Ahí hacer. ¡Le pega va Morel! Morel! Se desvió en la barrera. Bien, Nelson. Se desvió en la barrera, señoras, señores. El mensaje le llegó a Morel. Hay tiro de esquina. Te dije, por cómo se paró Wilder. Wilder se paró como un diestro. Entonces, no, acá este le hace el toquecito y le pega. Hay tiro de esquina. Y obviamente las alarmas se encienden. Cerro Porteño quiere gritar. Y quiere ganar el partido en la cancha
no en el escritorio como el rival. Tiro de esquina que corresponde al Ciclón. ¡Vamos, Cerro! ¡Vamos, Cerro, Porteña! Palmeiras quiso ganar por el escritorio. No el partido, por otras cosas. Vamos. Metete. Este partido de No entiendo. Jota. Atención que viene la pelota al área. El cabezazo de Torres. Huerta. Coque con Buzo seguro dirige mejor que Palermo. ¿Por qué hay una diferencia entre Coque y Coque con Buzo? Pues con un buzo mejor. Es un crack. Y es otra cosa. Benítez espera muy bien, Te Alan. piden la falta, hermano. ¿Qué falta te hicieron? Ni cobró otra vez, ¿verdad? Sentido quedó Esteban. ¿Cuántos años para Esteban? Esteban tiene 17. 17 niñitos. Tengo la mano, ¿qué le entendido pasa? que ya cumplió 18, pues ya puede irse en junio, creo. Uy, Ay, no fue falta, ¿eh? Sigue ganando Bolívar 1-0. Gana Bolívar 1-0. Cerro Porteño está empatando 0-0. Con Palmeiras. Igualdad en el marcador. 17 años, cumple 18 el 24 de abril. Perfecto, en instantes. En instantes. En breve. Se Seguro. enoja Abel. Saludos, mi ¿Abel no tuvo la oportunidad de dirigir la selección portuguesa? No. No, nada. Está muy lejos. Perfecto. Ahí está. La pelota para la Benítez. ¿cómo se llama el técnico? Central Córdoba le el está técnico ganando a portugués? Flamengo, dicen. ¿Cómo se llama el técnico portugués tan millonario este? Que dirigió mucho tiempo el Zenit, el Chelsea Che, y que era amigo de Mourinho. Ni idea. Vilas Boas. Vilas Boas, gran técnico. Vilas Ay, Boas ay, está- ay, corrió viene Dakar. Ríos, a ver, Ríos. Y corrió bien encima. Con doble marca. Picó Ahí está, larguísimo, Ríos. Guillermo Benítez sacó. Apareció Gómez con su Central compañero, se Córdoba le golpearon. está ganando a Flamengo. Mirá. La bendita copa. Pero le está ganando en Brasil, amigo. La bendita copa, hermano. Hay doble pelota. Yo Le recibí está una ganando información. en el Maracaná. Yo recibí una información que hay un dueño de un banco, antes llamado Financiera, que justamente ya hablamos de rally. Sí. Su padre era dueño de una financiera, tenía tantos millones que había que gastarse. Él mismo se presentó a correr, apareció con helicópteros, con camiones, con todo, porque había una plata que había que gastar. Ah. Mira, Hacer mira. una denuncia. No, ¿cómo pio denuncia? Estoy contando. Estoy contando una anécdota. Una anécdota. De un... Ya que están hablando de corredores... Paraguay, de... ¿verdad? Claro. Ah, bueno, tío. Ahí va la pelota arriba, se viene Ríos, cruzó. Uy, sácalo Benítez, sácalo. Hay tiro de esquina. Hay juego para Palmeiras. Central Córdoba. Ahí va Piqueré para cobrarlo. Noche de Copa Libertadores por pasiones. Demasiado nervioso estoy. Pelota peligrosa, gatito atento. Vamos, Gatito. Para tratar de descolgar el esférico. Salí bien, salí bien. Ahí está Fuchs. Ahí viene la pelota arriba. ¡Ah! Gatito no sale. Sacó Torres. Le quedó a Palmeiras. Vendrá el remate. Murillo pide falta. Cobró. Había falta de Murillo. Tranquilo. Le dice sentido. Quedó Gómez. Hoy es Aguayo. Ahí estaba el Ferreira. Sí, es Gómez. Es Gómez. A ver, sí, Murillo. Bueno, o sea, Tranquilo. Murillo. Claro. Gran personaje. Gran central colombiano. Aparte, pues yo te hablo el otro. Claro, por eso te digo. Ya jugaban con JH. Pero hay un Murillo también central. Claro, pero yo estoy hablando de... El original. Claro. Va a levantar la... Este es el original. El zorro. ¿Era el zorro? No. Ni conejo. Yo no voy a ir con hijo mío. Qué loco, viejo. Ahí está la pelota arriba, que bien la bajó y levanta Wilder. ¿Pero dónde, Wilder? Arriba la pelota. Juega. Cerro Palmeiras. Hay falta. Desde que Zapac anunció su retiro de la presidencia del club, Olimpia está en decadencia. Fuche. Bruno. Hay que hacer un dato estadístico porque puede ser real. Anderson. Cortó Wilder Viera. Va a jugar Anderson. Atento a todo. Ahí Es un está. facto. Ahí está Fuch. Va Bruno. Esteban se mueve. Está planchado el partido, ¿eh? Está planchado. Planchado. Uy. Mientras Esteban quiere arrugarlo para el Ciclón.
Aparece Anderson. Che, Felipe Anderson entró como un lateral derecho bis. Bis. Claro. Uy, qué pelota metió Murillo. Uy, mamá qué querida. pelota que va y viene Palmeiras. Solo está. Ahí está. Bueno. De la nada misma. Estos equipos. Gol, señoras y señores, de Palmeiras. Para ¿a quién le hace callar Richard Ríos? Epa. Palmeiras 1-0 Cerro. Y de la nada apareció con un pase que rompió. Ahí todo. está. Un partido que estaba planchado. Que no estaba pasando nada. Murillo mete un pase de una jerarquía. Mira lo que es este pase, amigo. No, hermano. Y ahí hay un error conceptual muy grande de Guillermo Benítez. ¿Te fijas? Sí. Guillermo Benítez corre al medio y el que no hace la cobertura es Wilder. Ronnie. Pero 3 jugadores de Palmeiras. No lo voy a gritar. No. Golazo, desde la construcción es un golazo. En un partido que no estaba teniendo nada en cuanto a desarrollo. Así mismo, gana Palmeiras 1-0. Falta Bello. No celebra. Manda a callar. ¿Quién se cree este? Vamos a ver qué hace el Ciclón. Pelota de Aguayo. Atención que busca Aguayo. Despeja el reciente goleador. Se durmió Alan. Ahí está Torres. Uy, mala entrega de Torres. La busca de vuelta Torres. El Jonathan. Se le va a Anderson. Metí puñito, debo de admitir. Dice Alan Olimpista. Benítez. 4 puñitos, mío. Casi te hago. Uy. Buena la acción. Se viene Cerro Benítez. Qué buena pelota para Aguayo. Aguayo que va con todo. Viene el centro al área. Al cabezazo. Weberton. Saliendo Palmeiras. Y como dice Nelson, de la nada te construyen. Así que Cerro tiene que empezar a cuidarse. Un remate al arco. Sí, igual. Primer remate al arco del partido fue gol, de Palmeiras. Así mismo. Hay falta. Dice el juez de partida. Puñito, te metió Vélez. Ya empiezan los perrotas de la pelea. Vamos, Cerro. Olimpia. Darío Benedetto. En zona mixta el gesto. Se lo hizo a uno solo. Que dijo que lo que nos tenía que decir no fue para toda la gente. Así que no pasa nada. Tranquilo. Bueno, se está quemando el barco, Epa, cayó Mbappé. No. Tranquilo. La amarilla y la amarilla piden. Ahí está, mira. Fantasma. Ayer la del Madrid, recién lo de Olimpia. Y ahora esto, dice el amigo. ¿Qué tal el Guaraní? Guaraní fue mañana. Mañana juega Guaraní. Prepárate, hermano. ¿Puede ser revisable esto? A ver. El plano. Justo con Abel Ferreira tapando el plano. Se enojó Abel. Ojalá ese sea el plano oficial. Pues ni en pedo. Pará, Abel. Parece un Muppet. No. No metamos en esa. Mantengamos el respeto. Pero ni grosería. Piris da Mota. Bien, que río Piris. Se viene Cerro. Piris da Mota. Le pega. Pero ¿por qué Piris da Mota? Teniendo tantos compañeros yendo. Pidió córner, no se lo dieron. No. Bueno. Campeón de América, Priamota, en Brasil. Amarilla para Abel Ferreira. Sí, estaba hablando mucho. Bien Priamota, amonestado. campeón de América. Gatito, campeón de América. ¿Verdad? Sí. Con Flamengo. Con Flamengo 2019. Es más, jugó la final. Espectacular. Cuando metió el segundo Gabigol lo metió Jorge Jesús. Alexis Vázquez dice fuera Wilder. Anderson. Fuche. Atrás para Weberton. No sabes La pelota. Sí, no sabe qué hacer. Sí, sabe qué hacer. Sí. Siempre saben que hacer tus planes. Avanza Piquerés y balón para. Upa, se le fue al Piquerés. ¿Será que el Black está anticipando su contenido? 1, 2, 3. ¿Viste? 1, 2, 3, 4, marchando mi. Viste que él se hizo viral con 1, 2, 3. aquello de Bulo Bulo también. Sí, muy viral. ¿Hizo una música? Sí. Esa Claro. la yo escuché. El bulo Sí, bulo. y él- Sí, buenísimo. Sigue haciendo esas cosas. Ay, atención que viene este va, gatito. Bien, gatito. Uy, lo que Y se sacó viene Gatito. Cerro. Atención. ¡Dale! Pero no podés tirarme esa toma, juez. Está sentido. Encima arraste, tonto. No. Piche, pero ¿cómo va para...? Gatito se tiró en pleno partido. ¡Qué jugador, La boludo! gran Orión, vio.
A ver. Oh, no, no Totalmente puede hacer un habilitado. taconazo así. 1. 2. Doble pero tapada. espera, le pateo. Bien tirado. Y mira cómo mira la jugada, gatito. No, lo que pasa es que Gatito. Y después error. ¡Tiki-toki! Pero le Tata para la pantalla. le fue la pierna a la cabeza. Fíjense nomás. Tiene Tap, que ser tap, tap, atendido. tap, tap, Dale, tap, dale. Porque el tiempo lo va a estar haciendo Gatito ahora mismo. Va a enfriar el partido, pero... Mirá lo que le pasó. Mirá. Tapi. Ahí está. Sí, hay un choque, hay un Hay un choque. choque, está. Hay un choque. Para mí tenía que ser expulsado. Estaba en 8 puntos. Ay, sí, mirá. Metal Man. Au. Mirá. Tapadón este. ¡Ah! Rodillazo en la cabeza fue. Fue choque. Dale, Richard Ríos. Qué fantasmón. Ay. Nada con lo que le pasó de Santiago. Mirá nomás tú, qué lío. Sentido gatillo. No hay nada, ¿eh? Está ganando Central Córdoba 2-0. Florentín. ¿Y sabe quién hizo el gol? José Florentín. Capitán de equipo. Agua. ¿Cuál era el equipo grande, La no? vida te pone acá y después arriba, ¿eh? Arsenal. Arsenal. ¿Y de qué dice este quién es? ¿Quién es el nadie. dueño de Central Córdoba? Central Córdoba, un equipo de Santiago del Estero. 2-0 gana Bolívar, chat. No es de Córdoba a Córdoba. Santiago del Estero, ¿sí lo te dije? Qué Es loco Central eso, ¿no? Córdoba de Santiago del Estero. Ajá. ¿Y el de que es de Córdoba a Córdoba? Belgrano, Colaboro. Talleres, Colaboro. Instituto, muchos son de Córdoba. Collaboration. Bueno, algunos detalles a tener en cuenta, gente. Ok. Ahora mismo, con el triunfo 2-0 de Bolívar, Bolívar tiene 3 puntos y tiene diferencia de gol 0. Ha empatado el -2 que tenía después de perder 4-2. Y Cerro tiene 3 Diferencia. puntos, pero tiene diferencia de gol +1. O sea, es importante que Cerro se tranquilice, que sea un resultado corto, porque si hace un gol más, el Bolívar se pone segundo por diferencia de gol. Tobillino, Pablo Tobillino, el secretario de AFA. Director deportivo. Bueno. Tenemos 3 minutos de la adición. Gatito sigue. Ah, la mano derecha. Ahora sí, ya. Chiquita, bien. Ahora ya se reincorpora Gatito. Acá, mi querido amigo argentino, vos sí que Arsenal recibió unas ayuditas ahí de nuestro amigo. Varias. ¿Arsenal de Sarandí? Sí. Viejo, en la época. Vos sabés que. Yo te hago un ejemplo. Cuando termine el primer tiempo, te voy a contar la más grande de todas. De Arsenal. Levante la pelota de Gatito. Se repone el juego arriba. Gatito, cabezazo. Refugia. Y busca a Pirida Mota. La baja Cerro. Le quiere empatar el Ciclón de Barrio Obrero. Ahí está el toque para Richard Ríos. Adelanta Ríos. Mala salida de Morel. Mala salida de Morel. Velocidad por el costado izquierdo. Atención con Facundo Torres. Facundo Torres que la toma. La mete al medio. Uy. Qué buen corte de Gustavo. Hermano. Ahí está el juego que propone Gómez. Arriba. Sin complicaciones. Este es Weberton. Va abriendo. Juego con Felipe. Adelantó Felipe. Corto Benítez. De vuelta Anderson. La va tomando Anderson, mejor dicho. Felipe. ¡Hora! Pide obra Franco. Pero ojo, creo que se puede adicionar. No, sí se paró el partido por Sí. el Gatito. Levanta la pelota Martínez. Pasado está. Salió del rectángulo de juego. Ahí estaba Esteban. Hashtag andate Palermo. Fuera ya Wilder, dice Gato Astronauta. Que Cerro, dice Vale. Va a jugar con las manos Guille. Este es Guillermo Benítez. Arriba la pelota, la baja de pecho. Quiere jugarla Anderson. Pobre Lucas será. O la pasión o la cancha. Muchas gracias por la entrada. Cierto, Lucas Shop. No pasa nada, Lucas Shop. Gracias a vos por confiar en nosotros. Ahí está el juego. Aparece Piris da Mota para Guille. Guille para. ¿Qué hizo Torres? Buscó el caño.
Y ya juega de vuelta Palmeiras controlando en bloque bajo. 7 minutos al final. Nos vamos hasta los 7 por los minutos donde fue atendido. Es como cambian el discurso los perros. Desde que Zapag anunció su no candidatura nos pasan cosas horribles. Volver presidente. Levanta la pelota y recupera Gastón. Mal la ejecución de cabeza y por eso le queda a Richard Ríos. Ahí está Anderson. Uy, este va. Este se va. Me da cagazo de la pelota. Este va a la pucha. Este va. Morel. Hola, soy fan de Frank y me gusta su melena. Perfecto. Vos sabés que en la... ¿Sí? Se sigue jugando, amigo. Sí, señor. Piri Yo bota arriba para Torres. Torres que la vaca. Torres que va. Torres que mete. Qué buena que está para Aguayo. ¿Qué pasó, Aguayito de mi vida? Ay, Aguayo. No, mi rey. Huberto tranquilo. Para mí está abiertísimo el partido. Sí. Para mí Cerro puede y mucho, ¿eh? Solamente que la desconcentración ahí atrás te puede jugar muy caro. Va saliendo Palmeiras, pelota arriba. Ay. ¿Está adelantado? Ojo con Facundo Torres. Facundo, parte. Facundo, bueno, bien, no, pero sacalo. Ay, este fue Gómez. La perdió Gómez. No hay ¿La última? La última del partido y Piquerés va a cobrar el tiro de esquina. Cerro tiene más chance que Olimpia, la verdad, dice Ruti Marx. Gran olimpista, por cierto, Ruti Marx, que está tirando estas declaraciones. Gran plaga, Ruti. Te pido, por favor, que no le faltes el respeto. ¿Deja tirar o termina? Terminal, juez. Piquerés y ojo, que mucho tiene por arriba, ¿eh? Que mucho tiene Palmeiras. Aguante, Cerro resista. Viene la pelota arriba. Cabezazo. Puede venir el remate. Sacó Velázquez. Terminalo, juez. Terminalo, juez. Ya pasaron 15 segundos, juez. Y lo mira. Terminalo. Primer tiempo terminado, señoras y señores. Espera. Espera. No terminó todavía, ¿eh? No, porque pide penal Palmeiras. Opa, pide penal Palmeiras, Esteban. No hizo el gesto de partido terminado todavía. Todavía no, perdón. Tiene que esperar que el VAR le constate. Y No, va a ser Wilder Viera, ya llega más. Ah, no. ¿Sí? ¿Pero con quién? Espera, ¿ahí recién la acción? No. Ay, pensé que iba a ser. Terminado, ¡ey! ¡Qué grande, Marcos! Más de 4 horas relatando. Y claro, papá, tenemos que estar. Ay, permiso. Estoy maduro que. No, está mal. Físicamente hablando. Hola, chat. ¿Cómo andan, amigos? Invitarla a que me sigan. La gente tiene filtro nada. No tiene filtro, no tiene nada. Tu cara está rara, bro. Tu cara no está rara. No tiene filtro. No, esta es su cámara, ¿verdad? ¿Qué no va a tener? De tener tiene. Suavizar 60. ¿Cómo están, chat? Hija de puta, ¿en serio? Sí, ¿cómo están, chat? Blanca era mi cara, boludo. Suavizar 60, le venía a Nelson. Ahí está. ¿Cómo están? Me ha hecho avisar bandido. ¿Cómo andan? Peudagina a los cerristas porque perdió Olimpia. No, muchachos, nosotros estamos pendientes de nuestro partido. ¿Qué goto cabello? Gracias, Fer. Me estoy dejando largo, papá. Va a ser mejor que señora. Dicen, ¿cómo le ves a Cerro Franquito? Partido abierto. No está jugando mal Cerro. No está jugando mal, la verdad. Tuvimos muchas chances. Me puedo animar a decir más chances que Palmeiras. Solo que... Bueno, Palmeiras llegó una vez y nos metió, hermano. Muy buen gol en una desatención de Alan Benítez. Pero la pelota que mete el de Palmeiras es una locura. Juega bien Cerro, pero le falta que alguien que filtre. Exacto, que filtre a alguien que defina. Está jugando bien Cerro, está jugando bien. Tenía filtro, linchó toda madre. No, está jugando bien Cerro. ¿Qué cambio harías? Yo le saco a Wilder Viera. Por costumbre. Morel, le pido disculpas porque hablé mal de él. Pero Wilder Viera lo saco. Y al debutante, no sé si Turbe ya está, la verdad. No sé quién está en el banco de Cerro. Sí, los extremos, claro. Lo pondría ahí Turbe porque a Deli Rodríguez no le quiero ver. Y no hay más Cecilio, no hay más nada.
El debutante no hace nada y tiene 18 años, recién entró por primera vez. Por primera vez juega un... Ni en primera división no debutó. En Libertadores ya directamente debuta. Pero bueno, es un chico todavía, tranquilo muchacho. Fariña es buena opción. Muchas gracias, Fer Bobadilla. Tenés razón, Fariña es muy buena opción. Es un tipo que te va a desbordar y te va a filtrar buenas pelotas. Creo que puede ser un partido para Fariña. Me gusta lo que me dijo Fer Bobadilla. Es lo que a mí me gusta. Y a Bobadilla. No sé si Martínez va a hacer eso, ¿verdad? No sé qué va a hacer Martínez. Me preocupa un montón. No me quejo, pero era un 5-0 ya en este primer tiempo. No, está jugando bien. Pachi también podría entrar un ratito. Favero... Podría ser Favero. Me gusta Pachi y Fariña. Quilombo. Tenés razón, está Pachi. Pachi me gusta. Pachi y Fariña. Bueno, pero Pachi... Es que no sabemos qué esperar los jugadores de Cerro, porque un partido te juegan muy bien, el otro partido pelean contra Libertad y juegan mal. Es un rendimiento muy variable en el que puede jugar un partidazo Pachi o puede no hacer nada. Es imposible predecir lo que puede llegar a ser el Pachi. Y tú y Pachi, a mí me gustaría Fariña, la verdad, si le soy sincero. No está jugando mal Cerro, pero hay que buscar el partido. Un empate, aunque sea 1-0, abajo, de visita. Cerro generó muchas más chances. Creo que para el contraataque podría entrar Iturbe también, como dice Gordo Acosta. Pero yo no sé hasta qué punto le consideramos a Iturbe para el contraataque, pues no sé si cuán veloz sigue siendo Iturbe, ¿verdad? Creo que de lo que era antes a lo que es ahora, un 50% de su velocidad perdió. Claro, el debutante podría ser un cambio. Es muy chico, recién debuta. Tranquilo nomás, el debutante puede ser un buen cambio. 4 son. Cerro como mi novia bipolar. Aguayo y el debutante. Prefiero que salga Wilder. A mí no me está gustando Wilder. Cerro no juega mal, pero tiene un buen equipo, solo que Libertad está muy por encima. Libertad está por encima de todo ahora mismo. ¿Tu papá es Dani da Rosa o Rubén Darío da Rosa? Mi papá es Rubén Darío da Rosa. Por eso yo hablo de fútbol, chat. Pachi la tema, Pachi pea. Un cerrista más que me gusta, fuerza de parte de una olimpista. ¿Qué hace, Árabe? ¿Cómo estás? No tenemos delantero, cierto, no tenemos nada. Es Jonathan Torres o nadie. Porque nuestro querido amigo Araujo decidió meter un Dominguiti y no está en Brasil. Yo hubiera hecho lo mismo, pero si yo cobrase lo de cobrar Araujo, no iba a estar haciendo lo mismo, ¿eh? Bola, Bore, sí, cierto. Si yo era futbolista, hacer un vende humo farrista, bandido, iba... No, pero vende humo farrista, bandido no grosería. Y aparte de todo eso, de vende humo farrista, bandido hubiera sido lo irresponsable y no iba a rendir los partidos grandes. Así yo iba a ser como futbolista. Un Sergio Díaz cualquiera. Rivas en vez de Benítez. Muy diferente jugar en cancha sintética, debe ser. El hijo de Dani se llama Luis, ¿quién dijo eso? Ese es Luisito. Saludos. Noches alegres la picó. ¿Cómo picó un debutante le va a poner a jugar estos partidos? Y yo entiendo, de repente capaz los debutantes van a poner más huevos, van a querer mostrarse más, pero son pibes y están jugando sus primeros pasos en primera, eso es lo que me preocupa. Franco sería como Maciel jugando. No. Yo iba a ser más vende humo. Maciel es humilde por lo menos. Le putean y no dice nada. Yo iba a responder. Es el peor jugador de la historia. Iba a malgastar mi dinero. ¿Ves eso que malgastan su dinero y después están pidiendo así? Pues ya, así yo iba a hacer. Iba a malgastar ni nada no iba a invertir. El peor futbolista de la historia hubiera sido. Afuera Wilder, el debutante Aguayo, por Dios. No, así como los perros. Están putando a Mitaí que recién debutó, no está jugando mal. No está haciendo... No está manteniendo la pelota en su primer partido, tranquilo. No le putean a Mitaí. Tranquilo los muchachos. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Alan? ¿Cómo estás? Franco sería como Alan Benítez, pero con pelo, dice el chat.
Que no nos sorprendan cuando se venga la venta del debutante. Y bueno, muchachos, que se plata también. No, hay que bancar al pibe. ¿Qué es lo que dicen, chat? Parecen locos. El pibe está cagado seguramente, su primer partido. Es un mitad que se despertaba a las 3 de la mañana para llegar a las 6 a la práctica. No escuchaba su historia. Es un tipo que está teniendo la oportunidad de su vida. Y entiendo por qué se le pone a esta clase de partidos a los debutantes, para que se muestren y que aprovechen las oportunidades de la vida que le están dando. Pero también hay mucha presión para el Mitaí, no es para que esté puteándole. Es un Mitaí, tranquilo, no hay que putearle al debutante. Rétenle a quien ustedes quieran, menos a él. Su primer partido ni en primera debutó. Yo entiendo que necesitamos ganar, yo entiendo que hay que sacarle también a él. Hay que sacarle. Pero no digo que hay que putearle tampoco. Si tiene ese cambiado, tiene ese cambiado. ¿Cómo sacamos ese crees? Yo sería Aquiles, Vale. peor. Gracias, amigo. Buena onda. Hola, chat. Ipo. Tiene que entrar Iturbe, dice acá el chat. Brillante, ¿eh? Ok. Vamos a repasar los suplentes de Cerro. Me parece oportuno. Está mi querido amigo Fariña. Por eso me imaginé Me hubiera que gustado como Fariña estaban o hablando Pachi. de los suplentes. Fariña o Pachi. Voy a hacer un poco autobombo. Le invito a la gente a que siga, ¿eh? Tapa la pantalla y follow. Aprovechando que hoy nos bajaron la cuenta lastimosamente. Por nada. Tú sabes que ahora, TikTok, cuando te bajan el directo, te muestra el fragmento donde infringiste la norma. Qué gusto. Entonces ya Ahora ya sabes. sabemos quién es el culpable. No, pero hoy ¿vos sabés por qué fue hoy? ¿Por qué? Por un audio. ¿Qué dijo el audio? El audio estaba enojado con la vida. Y bajó. ¿Sí Por lo un bloqueó? audio. Sí. Y te muestra el momento. El audio sí le bloqueó. No, y bueno, entonces. Ahora ya saben, chat. Alexis Martín Arias, Diego León, Leo Daniel Rivas, Luca Quintana, Alan Núñez, Alexis Fariña, El Pachi Carrizo, Nelson Eliseche, juvenil él, Vamos un poquito más de detalles sobre él. Soñora, Iturbe, Ábalos y No Rodríguez. está Fariña. No está Fariña. Yo particularmente creo que lo lógico es Iturbe por el Chico Gómez. Sí. Después, no. ¿Sabes qué cambio creo que hará? A ver. Yo creo que va a sacar Chico Gómez y pondrá a Pachi. ¿Y quién va por derecha? Es que tenés que ver cómo lo reorganiza. Porque ahí lo podría tirar. Y un Wilder Pachi, debutante. ¿Quién es estos tres que tiene Cerro? ¿Quién iría por derecha en ese caso? Aguayo. Lo tira Aguayo por derecha, Pachi por izquierda. O sea, Para mí tiene que estar Pachi. Pachi y Turbe. Hoy por hoy Pachi está pasando un buen momento y hay que aprovechar el momento bueno del Pachi. Yo creo que tiene que jugar Pachi, sin lugar a dudas. A ver. Me permiten agregar un poquito de información clave Olimpia. Gustavo del Puerto. Palermo no va a renunciar. Quiere plata. Y si Olimpia quiere echarlo, tiene que pagarle todo el año de contrato. Todo el año de contrato. Es mucho. Son 8 meses. Normalmente, cuando un técnico rescinde, suele tener una... Por ejemplo, Manolo, que es el caso que recordamos muchos. Manolo se le pagó 2 meses su contrato. Si el técnico se emperra, como se suele decir, y dice, no, mi amiguito, me tiene que pagar todo el año, va a ser muy fuerte, ¿eh? Y además ya quedarte en un contexto en el que ya sabes que estás completamente resistido, bueno, habrá que ver. ¿Cómo hace falta Cecilio? ¿Ustedes lo dicen, chat? Yo creo que sí. Lo que pasa es que con Cecilio siempre hay que hacer la pregunta. ¿Qué es Cecilio? Ese es el tema. Un Cecilio competitivo, no competitivo. Sí está Fariña. ¿Qué pasó acá con la aplicación entonces? Ah, sí está Fariña. Pues yo te dije Fariña. Después me respondiste y te dije que no. Gaga de mi parte. Está Alexis. Sí está.
Hace falta desequilibrio en Cerro. Gracias, Aquino, por el follow. Cecilio versión... Ah, no, pará. ¿Cuál es un técnico que renunció? Pues nada más eso. Hace mucho no escucho un técnico que haya dejado su cargo por sí mismo, sin buscar intereses propios. Pues se entiende, porque son laburadores también, ¿verdad? Importante. Yo soy uno de los pocos que renunció. Creo que Víctor Bernal, a Nacional. No, vos es distinto. Con todo, Muy grande. Con todo respeto, no es lo mismo no te cambia mucho la rescisión. En un club grande. En un club grande yo no recuerdo. Le pregunto al chat, un técnico que haya renunciado. Es un buen video. En Cerro y en Olimpia. Un técnico que haya renunciado. Garnero no renunció, a él se lo echó. Julio Cáceres no renunció, a él se lo echó. Chiqui no renunció, a él se lo echó. En Cerro, Chiqui se le echó. No se le echó. Gustavo Florentín. Pero si te vas a él, si te vas a Florentín, hermano, te está yendo mucho tiempo atrás. Y es un buen video eso, porque ¿quiénes son los que realmente rescinden el dinero y dicen por mea culpa, está bien, me voy? Es un buen video eso mañana. Es un buen video. ¿Repeto renunció? No. Repetos se le echó al cuarto partido. Repeto y ha hecho gesto a la hinchada también. Leoné Gorosito se le echó. Nadie, ¿acaso cuando estás en tu trabajo? No, pero escúchame, amigo, en cuanto a la dirección técnica, pues no tiene que ver la antigüedad, amigo. No, son cosas distintas. Gutiérrez, Álvaro Gutiérrez renunció a Olimpia. El Guti. ¿Cuánto eso es? Él renunció en 2023. Él renunció porque había dado un ejemplo de que él no le podía exigir a los jugadores entrenar doble turno porque no se cobraba. Yo ni me acuerdo de Álvaro Gutiérrez. ¿Quién es Álvaro Gutiérrez? Gutiérrez dirigió muy poco. Yo no me acuerdo de Álvaro Gutiérrez en Olimpia. Espera un poco. Yo tengo una consulta, no sé si vi mal. ¿En qué año fue eso, Nelson? 2023. ¿Entre quién y quién? Entre... No, 2021. Gutiérrez dirigió después de Orteman y antes de Julio César Cáceres. Ay, ni me acuerdo. Dice la gente. No entiendo el hecho, claro. Bueno, regresa Cerro, regresa Ahí, Palmeiras. che, definitivamente dije 4-0, yo dije que iba a ganar Barça y ganó. 4-0. Tristísimo. ¿Puedo hacer un No es cierto. ¿Puedo robar con eso? ¿Me permitís? No voy a robar con el ¿Cómo Barça, no, jamás. boludo? Lindo. Gana 4-0. La Viña Baba. Yo te iba a decir algo. Sí. Si se llega a dar la enajenación mental que dije hoy al mediodía. ¿Qué dijiste que remontar? No, es más, hice el desarrollo del partido. Epa, cambios, ¿eh? Sí, Pache y Turbe. ¿Cómo Sí. fue tu desarrollo ahí? Dije que el Madrid gana 5-1. ¿En lo que sí? Está bueno igual. No, me fui al Pasto. Me fui al Deportivo Pasto. No, O sea, no creo que al pasto, ¿eh? Creo que te fuiste al cemento si estamos hablando de esto. tuve una enajenación mental. Yo sé que Pero está bueno. no era lo correcto. Pero bueno. Pero igual yo realmente, y además esto no es mufa, porque ya lo había tuiteado hace algunos días. Había puesto que el Barça iba a ganar el triplete. Señor, va a arrancar el segundo tiempo. Vamos a ver la pelota. Y se viene, ojo, todos los olimpistas atentos al hincha Pina de Pasiones. ¿Dónde se habrá hecho el Linchopino? Epa, hay que ver, hay que mirar ese. Vamos todos ¿Por qué no vamos todos presos no juntos? vamos todos sobre pollo. Se mueve la pelota, segundo tiempo, segundo tiempo y suena el tuchacha, puchacha, porque se juega allá en Brasil. Que nos suene Pero el puncha. que lo baile Cerro, papá, ¿por qué no? Arriba la pelota, atención con esto, busca el ciclón de Barrobrero, la saca, la despeja Fucho, le queda por el remate, Pinita Monta. Ahí está. Vamos, Cerro. Y digan si sí o no, dice. A la pucha. Entra pues ver Espera, Pina. espera, Papá. acá estoy viendo. Ahí va a ver, ahí va a ver. Y hay que putear, pero no. No. No es color por eso, por el perímetro, por donde El estás. perímetro. El perímetro hay que respetársela. Marco, después, ¿cómo te vas? Para ahí tranquilo.
No te preocupes. Se llega bien. Esteban, la pelota por el costado Soy derecha. un perfecto Mauro, vampiro. caballero. ¿Quién entró? O sea, ¿por quién entraron los jugadores de Cerro? Pachi fue. Entró Pachi. Es que no se vio lo. Ahí viene el centro. ¡Ay, ay, ay! ¡Lo que tapó Gatito! ¡Lo que tapó Gatito! ¡Lo que tapó Gatito, señor! ¡Míralo! Quiso rechazar Gustavo. Ay, ¡Pum! Dios, che, Ay. el gato ya sacó 2 pelotas de gol. El gato es el tipo. Ay. Los reflejos de Gatito son innegables. Por algo será el gato, ¿no? Y claro, no es un gato. Es un gatillo. Salió Wilder Salió Willer. y salió Rodrigo Gómez. ¿Quién entró, Pachi? Pachi e Iturbe. Ahí va jugando Torres Facundo. Atrás la pelota para Martínez. Martínez de vuelta. El taconazo de Anderson. Viene la pelota de Torres arriba. La despeja como puede Jiménez. Le queda en el área. Ay, ay, ay. Aguayo, por favor, sáquelo. Aguayo, sacalo. Ahí está Pirita Mota. Querían cubriendo Cerro Porteño. Los toques de Palmeiras. Este es Piqueré para Felipe Anderson que manda la pelota arriba. Cuidado, Segundo cuidado que palo no da. que la baja Guillermo. Ey. ¡Epa! Tirate, Guillermo, conseguí la roca. Ah, bueno, Gustavo. Juega muy a muerte Gustavo Gómez. Estos partidos, ¿verdad, Franquito? Y le gusta. Se le ve la franja. ¿Eh? ¿Duerme en el estudio? No, ojalá. ¿Eh? ¿Se puede dormir acá en el estudio? ¿Vos estás? Yo he dormido un par de veces. ¡Epa! ¿Eh? Espectacular. Adri me dijo que sí, ¿eh? Acá no sé hay, ustedes. Acá no hay fantasma. No, Otro está de loco, ni en No. pedo acá. A la noche acá. Uy. No, acá no hay, acá no hay. Yo dormí acá varias veces. Vayan Pero en dando otro el sí hay. tap tap, En el otro sí hay Federico. fantasma, legal. ¿En el otro? Sí. En hay el la hobby. historia. ¿Vos sabés la historia, verdad? Sí, me contaron. Me acuerdo de la segunda semana del proyecto. ¿No convence? No, afuera. 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 Mira, se fue a la Olimpita. Se fue a la Olimpita. Ahí la pelota. Ay. Se viene Esteban atrás el remate al arco. Gatito le queda el rebote. Ay, le queda el rebote. Mandó el centro, sacó Sierra. Está afuera. Fue. ¿Qué tal? ¿Permitido o no está permitido? Aprobado, profesor. Aprobado, profesor. Viene la pelota arriba. Saca Alan. Aprobado, profesor. Alcro, aprobalo. Aprobado. Aprobalo. Aproniano. ¿Cómo? Apropiano, dijo la vez pasada. ¿Quién ha Belén. dicho propiano? Vos me notaste. Sí, ya te dijimos, maestro. Metete en el partido. Ok, retale. De onda nomás, retale. No escuchás, no entendés, boludo. No, tranquilo. Alena. 1-0 gana Palmeiras, va saliendo el ciclón de Barrio, que la soy va un tomando y va perfecto Gustavo, la meta al bandido. medio, uy, cómo entregó el ciclón, pero apareció Aguayo. Jiménez. No, ¿cómo? ¿Por qué salió esto? Pulita, y ese Fortune Page. Ahí va jugando. No soy yo. Pachi para Pirita Mota. ¿Copio sí o no? Sí. Así, no, Sí o no, me dijiste otra vez. no le das retaco que Me ve. enojé ya. Te entró la duda, Hace ¿Cuántas rato Coque, veces? para el chat que creyó que yo me enojé con Coque, no me enojé con Coque, es una mentira. ¿Cuál? ¿Cuándo nos hacemos? Y hoy se descompuso. Después del tercer gol de Vélez se descompuso el programa. ¿Ya abandonó? No me parece. Pregunto. No, hubo una pelea fuerte acá. Benítez para Pirita Mota. ¿Pero de verdad? Sí, de verdad se pelearon. Marco le pidió por favor que respeten el off. Ay. Epa. Sí. No se respetó el off y ahí se descompuso el vestuario. ¿Cuál es lo? Marquito y su relato hacen que el fútbol sea apto para cardíacos en los momentos más complicados. ¿Qué crack? Había Gracias, Rey. sido Coque le grabó diciendo que Olimpia iba a ganar con gol de Benedetto. A Marco. Sí. Le grabó fuera del programa. Y Coque después del tercer gol de Vélez Puso mi puso audio. al aire el audio. Y eso le molestó mucho. No, a- está bien eso. Igual, lee bien lo que dijo Alexander. Hacen que el fútbol sea apto para cardíacos en los momentos más complicados. No es que no sea. Y claro, está espectacular. Sí. Está como el dicho. Es para parar la marca. Gol de Palmeiras. Gol de Palmeiras. Tigrão. ¿Offside? Sí, le quedó upside. ¿Por qué es lo que no festejan a estos jugadores? ¿Offside? ¡Vamos, Cerro! Cuidado, Vamos, Ciclón. espera, veamos a ver la Sí, está más adelante. Mm. Mi.
La cabecilla. ¿No se ve, pues? De lejos. ¿Qué? Porque el ángulo, Sí. Rey. El ángulo Sí, no Marco. se ve, no Sí, se sí, ve, sí. no se ve. Este es el offside semiado automático. Que solo No. para los partidos de Cerro existe, me encanta. O la gente le dejé a mi novia porque perdió Olimpia. Bueno. Está bien, Diego. Te estás justificando. Marco, Epa, ¿serviste? espera. Dale, juegue. Está trazando la línea. Chequeo. Cuidado, chat. La cabeza no encuentra. Sí, cuenta. Pará, Marco. Está ganando Bolívar 3-0. No, Bolívar. Con este resultado, Bolívar ya tiene más 1 de diferencia de gol. Si le valían este gol a Cerro, Cerro se va a quedar en menos 1. Por eso que yo les decía el otro día que era demasiado importante el tema de marcar el cuarto y el quinto. Parece que está adelantado, ¿eh? Ojalá que sí. Parece que está adelantado, chat. Dale, dame un zoomcito, hermano. Sí, ¿verdad? ¿Por qué hace el zoom de- Adelantado. Está re adelantado, boludo. Esto es posición adelantada acá en la China, Rey. Cortalo. ¿Cómo estás así, güey? Me gusta tu nuevo personaje. No, ¿cómo que nuevo personaje? nuevo ¿Qué me estás personaje? diciendo? La China, Rey, cortarlo. Qué triste la cara del pingüino al anularse el gol del Palmeiras. Pará, Miguel, ¿por quién dijo eso? Ay, güey. ¿Te pegó? ¿Por qué No, yo? sí, ¿Qué estaba sí, festejando? acá estamos celebrando que se haya anulado el gol, hermano. ¿Qué ¿Quién te es el pasa? pingüino? ¿Quién es el pingüino? Vamos aclarando el panorama. Que hay pingüinos en la cama. Por el hielo que provoca. Se hace más de un Fino mes como que el no me aire. toca. Nelson Bolt. Gato, boludo, ¿qué te pasa, amigo? Calmana, gato. Che, gato, tranquilo. Pero así de fino, ¿no? Ya Nelson, cantaba. que sos jumarelo, pero te banco. Bueno. Sé que sos jumarelo. Yo creo que el chiste de Gumarel ya ¿No? es algo tan grande, Nelson, que la gente ya cree en realidad ese chiste. Escucha, Che, la barca. disculpame que no te quedó chulear lo que me está diciendo, pero ¿qué zoom? ¿Qué están haciendo? No sé, parece que está criticando los perros. Está a punto de aparecer Windows, boludo. La primera vez no era el primer trazado. Ahora van a hacer un segundo trazado para validar. A ver, Y fíjate ya el otro zoom. No. ¿Qué le pasa a este barro? Este partido va a terminar a las 12, pollo. Quiero Ah, dormir, ya. maestro. Mamita. ¡Anulalo! Amigo, están Hay que buscar maneras. trazando por segunda vez, Nelson. Sí. ¿Cuántas veces pueden trazar? Y las veces que quieran, amigo. Epa. Y pa, ¿tenés data? Era rápido. No es offside, muy parsimonioso. Dice, che. Le está. Se tiene que reiniciar la compu. Se espera un ratito. Se tiene que reiniciar la compu. Ahí está. Anulado. Anulado el gol, Ah. che. Anulado tu La, gol, che. la próxima que hagan el trazado de bar desde el Corcovado en Río, ¿eh? Ore, mamita, A será. 200 kilómetros la cámara, amigo. Ore, la ¿verdad que? salida de cerro. No, tranquilo. claramente. Cerquita su cámara, dice. Sí, hermano. El partido se juega en Luque. Perdón, iba a decir que se juega en Brasil y las cámaras están en Luque, amigo. Y más o menos. Saludos a todos los luqueños que están seguros sintonizando. Gustavo Gómez para Murillo. Coqueva de G desde PJC está de camarógrafo. Ahí te la pelota. Este es Gabriel Aguayo. Para Pachi Carrizo. Este es Pachi. Pachi para bueno. Alan. Alan que adelanta. Para Aguayo. Uy, la perdió Aguayo. Y Gente, se viene. ¿Sí? El jefe de la barra de Olimpia entró a reunirse con Richard Ortiz, según Luis Enrique Pérez. Ahí está Esteban. Balón ¿Quién es el atrás. Creo que el único que puede hablarle a ese señor va a ser Richard Ortiz. No hay nadie en el plantel. Va saliendo Palmeiras. Ah, Solid Snake, es información, no te enojes, amigo. ¿Por qué se enoja? ¿A quién le importa? Pará. La saca Vela que por un costado hay juego con las manos para Palmeiras. 1-0 está ganando Palmeiras a Cerro Porteño. Gol de Ríos. Ahí está la pelota, atención que busca Cerro Porteño, se apropia del balón y va saliendo el ciclón de Barrio Obrero. Balón de Pachi Carrizo, va llevando la Pachi Carrizo, buscando arriba a Torres, sale Weberton, con las manos Weberton. Giraldingo es la novia. comentarista, Giraldín Carrasquero. Ah. Gerard. Ay, Nicotín.
Ese Salienda. es buenísimo. Ponle esa palabra porque esa palabra está más que prohibida. Ah, ¿en serio? Ah. Pelota arriba. Se viene con todo Cerro Porteño. Este es Alan Benítez. Benítez que la mete. Ahí está la pelota del Ciclón de Barrio Obrero. Uy. ¿Cuál fue la palabra Golosino. detonante para que le hayan cortado? Epa. ¿Me pueden decir en el oído? No. O sea, para saber, no me acuerdo para no decir. Hizo un análisis sobre el partido de hoy. Sí, un análisis espectacular. Sí. Saludos. Del suelo. No me entendés, dice. Y no está acá, muñeco. A ver. Pero se tiró el maestro Lee. Entró Luca Quintana, salió Guayo. ¿Qué? Defensivo. ¿Alan Benítez va por derecha? No. Pues Ana está jugando el lateral derecho. Y no, iba para arriba, iba Gustavo Velázquez lateral. ¿Por qué es lo que está haciendo? No sé si viste TikTok, las copias ahora. ¿Viste? Tralalero. El tererín. Qué No, horrible. cállate. Qué horrible, boludo. Te ha matado hoy. No pasa nada. Te ha matado. pasa nada. Te ha matado hoy, te ha matado hoy. Y se hizo el versus. No, Súper rebuscado. no, rebuscado. In my books, ¿verdad? Lo que es la envidia, Shirán. Te hincha nomás. Lo que es la envidia. Tererín. Tererín. Paraguayo de ley. No, rebuscadísimo el my books. Muy buenísimo. Bueno, Si no Bueno, tomas está bien, bueno. te patea el pie. te revolea el pie. Te revolea el pie. No es ya. bebida. Es cultura. Me enteré que tenía otra cuenta en los chongos. ¿Ese me da tu otra cuenta? No, yo le hice el aguante más. Es lo que te dice el aguante que te dejó usar, chica. El pibe dueño de la... No, mantengamos la compostura. Ya me peleé con Coque, viejo. Me Yo le peleé cre- contigo, peor. Yo le creé hasta Tuc. Ese sí fue horrible. Ese es buenísimo. ¿Qué hora se levantan mañana, muchachos? Yo mañana tengo que ir a presentarme en el laburo 6:30. 11:58 de la mañana. Ahí Yo va. toda la... Ahí está. Ahí va. Yo me tengo que despertar a las 8. No, a las 8 tengo que estar en el bus y quiero llegar, así que. ¿A dónde tenés que ir? Acá tengo que ir. A las 8. Venía a pintar la cancha. No, vengo. Nosotros pues dijimos, vamos a venir más temprano. Ah, Yo no lo que ya me tocó las 12 de la Qué calidad los perros, ya. No sabía yo. A las 12 viene otro socio. No le No, a las 12 despierta. Se despierta. 11:58. Bien. Pues loco, a las 12 empieza el programa. ¿Qué te pasa? Mi cepillo estaba a las 59 salud. Tung, Saur. Le gana el 3 de Yaguá ese. Bueno, dale, gato, estupideces. Sí. Le reofendía, boludo. Ahí está la pelota y se viene ese Ya, porque además porteño. igual. Pachi Carrizo la dejó para Pirida Mota en la medular. Se va moviendo el Ciclón de Barberos que hoy viste de crima. Si ustedes supieran que ya gasté plata por tener interés. Claro que gato. Hace mucho ya sabemos. Gasté plata por ese. Jiménez. Mandé a hacer una escultura. ¿Y el tatuaje? Naregua. ¿Y tatuaje puede volar? Qué preocupado. Ahí está. ¿Cómo no te diste cuenta que era...? Benítez. ¡Juega Cerro Palmeiras! Hablaba Bueno, de. destaco que... Es muy malo el Tererín Maembo. 4 Serín, Tirirín de Tevim, ¿conoces? No. 4. No. De Tevim. Yo te pido que esos comentarios después del partido lo No, hagas. pero me están molestando en cosas serias. Ya. Cosas serias. Benítez la mete al medio, se viene Cerro Porteño y va con toda la carga el Ciclón. Atención que quiso enganchar Gastón, lo logra. Levanta Gastón para Benítez, se lanza. Ay, la perdió. Elsa ante Martínez. Va moviendo. Ahora Piquerés. Piquerés se acomoda y la lleva, la conduce Piquerés. Buena pelota ahora y acelera el Tigre. Se pelea con Gustavo Velázquez. Este es Víctor Roque. Tigriño, pero no existe. Ante el Cururú. Conocemos a los dos, dice. Gay del 4-0. ¿Qué? Yo no me acuerdo. Claro, ya te reivindicaste. ¿Qué pasó? Mañana 4:30 arriba ya para hacer una hora de cardio cinta. Te quiero agradecer, Marco, por ser mi fan. Estás siempre atento. Claro. Lateral para Palmeiras. Con este resultado, Cerro está tercero en su grupo. Uy. Hasta ahora nos pareció nuestro amigo Iturbo. Cecilio, ¿qué pasó? Lesión. Sigue recuperando. A la pucha Cecilio ya. La pregunta es... Cecilín Asadín. Ahí está buscando la pelota y se viene el Ciclón de Barrio Obrero. Se venía. El sintético de mi casa. Uy,
Y se viene. ¿Qué pidió? ¿Qué pidió? Facundo, Ese Tigrillo, burro, Facundo, Torre, tocó, cortó. Morel. ¿Qué pidió Velázquez? El sintético de mi casa es más lindo que la cancha de Palmeiras. Imagínate ser cerrista y de Pacaraí. No sé, Diego, no sé. ¿Por qué tiraba esa? Muy mal educado, Diego. ¿Por qué es maleducado? No sé, le tiraste. No, yo no sé. Es maleducado. Ahí está la Yo pelota. no sé. Ay, Esteban. Ay, Ay, Esteban. Qué pesado. Viene la pelota arriba. Uy. La baja Facundo Torres. Piqueré, Torres le cuidado. pega. Torres. Ahí está. Ay. Esteban de vuelta. Qué pesado este tipo, Juega bien. Juega muy bien. Mentira, Marcos. Te quiero mucho. Gol de Flamengo. Y 2-1. ¿se acaba la mentira? No, No, como que la mentira, no. no contaste lo que le ayudaron a nuestro amigo Arsenal. Hermano, literalmente cambiaron el reglamento de los goles de visitante en pleno ida y vuelta. Viste que anteriormente las finales nomás no tenían el ida y vuelta. O sea, todos los torneos no tenían el concepto del gol de visitante. Porque era toda la copa, era con gol de visitante, a excepción de la final. Claro. En la final no hay gol de visitante. Y había ganado 3-2 en México Arsenal. Explotó tu clip. 3-2. Y después, en la revancha, 2-1 ganó América en la cancha de Racing. Y entre la primera final y la segunda final se dijo, hay gol de visitante. Entonces, Atención. Sí, se sí. cambió el formato en plena final. O sea, eso es nunca antes hecho. No, deja Y gracias a ese cambio de formato, Arsenal ganó la Sudamericana. River C, ¿Qué pasó? 53 ¿Qué cosa? mil. Bien. Seguimos trabajando. Y encima, ¿quién está? Sí. Mira quién está, papá. ¿Cómo La mesa tiene que ser? chica. La mesa chica está acá. Queremos que vuelva, papá. Vamos, fuerza. No, Necesita. ya me gusta. Espectacular. Atención que se viene Richard Ríos, les pega. Richard Ríos arriba, como siempre. Ahí. Sí, pregunta totalmente seria. ¿Prefieren este formato de la Copa Libertadores o el anterior? El anterior, papá. Todos se juegan 6 meses. Que viva el fútbol. Va a salir Facundo Torres. Este demasiado me dolió que no anduvo. Pues le quería en Chaco que no explotó, pues. En Jaguaron hay un yagua. No. Camina en dos patas chuecas y toma tereré en mano. Che, este ya me cuenta a mí como contenido la semana. Sí. No, para yo hice ese. Vos sí que tienen que hacer algo con IA, supuestamente. ¿Cuándo? Y viernes. Ya vamos a ver si empata cerramos el Pasión I. Olimpia es el tralalero, tralala, hey Raúl. Qué gros, que eso es. ¿Por qué? No sé. Bien editado, así a gusto trabajar. Alam. Levanta la pelota Benítez. Ahí está el juego. Seguimos. Analizando la continuidad. Reunido a la. Qué buena pelota y viene Cerro Porteño y Turbe. Y Turbe que va. Y boh. Viste, bueno, pero ya conocen bien Guillermo Carajo. Se viene Esteban. Encara a Luca Quintana. Esteban. La mete. Esto es lo que vos estabas contando, Franco. ¿Cortó? Se está, o sea, reunión para definir el futuro de Palermo. En próximas horas Atención. sabemos. Atención. Atención. ¿Dónde está mi amigo Fritas? Fritas. ¿Coque estás? Coquevita. Coque. Coquevita. Coque. Ustedes también me preguntaban por mí así en el partido, en el Twitch. No. No. Y otro 6-5 el fallo. Hola, sí, dice Coque. Ahí En mandé el tweet. ¿Sabes luego? Publicalo. Publicalo. Pelota parada para Palmeiras. Coque ya está en su cuarto sueño. No. No van a echar Palermo favor. cantado. Broera metió un gol. Puede usar ese que dice con Palermo en el ajedrez. Coque ya está. Está fabricando. Ingresó Alam. Ahí pelota de Palmeiras. Pelota quieta. No, Curupí.
Ahí viene la pelota. Ha pasado. Ya jugaba fútbol 11, dice. No, Lean. Vamos a respetar, por favor. Está jugando el Ciclón Copa. Y está perdiendo 1-0, ¿eh? Pero el partido está... Está medio modo cumple. Benítez. Piris da Mota. Con la pelota Piris. Para Alan Benítez de vuelta. Va jugando atrás Benítez. La diagonal de Benítez con la pelota. Ahí. Ay, ay, ay. Uy, Lucas, Uy, Lucas. Consiguió el lateral Cerro Porteño. Eso es real, el dato que me estás tirando y Black. ¿Eso existe? Chip. Oh. O sea, no es el primer contenido autóctono. Gol de Messi de penal, dicen los muchachos. Era- Normal. Velázquez. Velázquez. Qué Tocó para termo. Benítez. Buena pelota para Velázquez. Saca Qué Palmeiras. termo que soy, Gerard. Ay, déjame. Ahí está Martínez. La va tocando. Presencia de Piquerés. Falta. Me fascina esa información. 80-20 que nos sigue. ¿Por qué, Pero- babo? 80. ¿Cómo medí el porcentaje? 70-30. En este momento está 73-27. Porque la cara de Coto se puso hacia la derecha. Hello, Coto. Tremendo, Sí. Además se le fui al Tuki. No, pero ¿Qué día te fuiste? Me Duki fui el en, primer día. ¿Qué tal? Duki en Big 2025. ¿Qué sector? Estaba en preferencia, amigo. Ja. Preferencia sur. No te contaron. 20%. Depende de Coque. Depende de Coque, ¿en serio? Depende de Coque. A vos no te contaron, yo lo viví, dice Marcos. Cierto. Acaba de empezar Liga de Quito Táchira. Oh, qué 11 de la partido. noche. Qué partido, Yo llego. ¿Llegás y lo ves? Sí. Arranca Alex Arce. Hacen el seguimiento, por favor. Che, no. espera un poco. Yo me voy y me Hay un duermo, partido Paraguay visitante que le toca a las 11. ¿Cuál era? Cerro, Cristal. Qué gusto ese día. Vamos a estar. Vamos a estar. Ahí está la pelota de Piqueré. Cabezazo. Saca. ¡Ay! Vos sabés cómo estira el home office ese día, che. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Espera un ratito, voy a ver un poco si es que me toca, si no me tocan mis vacaciones. Porque puede ser que me borre. Mamá querida. Le voy a traer. Yo voy a hablar con ¿Qué va a hacer el comentarista? periodista deportivo. Vamos a ¿A traer. quién la vamos a traer invitado? Le voy a traer a alguien, no sé yo a quién. ¡Pelota! Gatito. 13 de mayo, yo voy a estar en la ciudad condal cuando eso, papá. Imagínate. Cualquier cosa, le voy a estar viendo, ¿eh? El partido va a terminar a las 6 de la mañana de España. Y te damos Papá, toda mira, la estoy mano. desayunando, te el comentario por partido. Ah, Esa pelotita. Cerro Porteño. El ciclón que construyó el resultado. Pero Ahí está desayuná, que Benítez. Nelson. Buena pelota de Torres. Torres que mete al medio. A ver, Cerro, por favor, demuestre. Cerro, por favor, Pachi. Dejó para Benítez. Alan Benítez se perfila para mandar el centro. Encuentra dos obstáculos. Decide retroceder para Carrillo. Está en la zona de 3/4 de cancha. Carrillo dejó para Benítez. Benítez la mete al medio. Interior para Piris da Mota para Quintana. Quintana por fuera. Para que Guillermo la tome. Devolución para Quintana. Y de vuelta, algo que era una opción peligrosa. Hizo que retroceda el Ciclón. Velázquez. Benítez. Atrás Benítez. Cerro aguantando. Avanza el Ciclón. Atención. Lo mira. Toca Gastón. No. ¿Te imaginas que venía una acción de gol de ahí? Epa, Piridamota, que siga. Ay. Pero había 2-2 abajo, Saca Ya. saca la piba. Ahí está. Justo eso. El Dolapi. Informa Chipivera, ahora se reúne la comisión. Sí, lo informamos nosotros acá. Coque dice que es de 20%. Yo no sé si llegó al final del partido de los perros. No, calmate, viejo. ¿A cuál? A este. ¿A este? Sí, este viene. Bueno. Está jugando Roberto Ñoso. Bueno. En Cerro. La pelota es de Piqueres. Mushuk Runa. Está ganando 2-1, boludo. Mi equipo del Minecraft, del Ark. Mushuk Runa. ¿Qué equipo Yari? Tremenda información, Usurruna. Le está ganando a Gremio, hermano. Nada más y nada menos ¿No que era Usurruna. Cruzeiro? No me acuerdo. Cruzeiro parece que es amigo. Cruzeiro.
Sí, Gremio está en el grupo del Luque. Sí, sí, cierto. El equipo de... Ojalá pidan todos los brasileros hoy, de verdad. Vos sabés que el decano siempre habla de eso. El decano le encanta hablar de ese tema, Sí. boludo. Hay que reunirnos con el decano. ¡No! ¿Por qué, boludo? ¿Cómo acá? ¿Qué voy a bancar? Hay que reunirnos para decirle, che, ¿qué te pasa, boludo? No, pero ¿qué te pasa, boludo? Pablo, no, yo. Volvé a Almeida de las Dance. No pares, pues ve lo que hacen, Marco. ¿Para qué? Y el otro le pone... Stop. ¡No! ¡No! Ahora. Y se vienen Rivas y Alan Soñora. I have a dream. I have a dream. Lo dijiste. Sí. Ingresa el GOT. Dice Coque con buzo más 1000 de aura. En ese partido tenés razón, pero. Lo vamos a ver. ¿Eh? Claro, tuvimos que eliminar. ¡Claro! Se viene la banda de River. Se Banda va. de Rivas. Soñora. Sí, ahora está cuando mi jugador entra. Sueñora. Sueñora, Roberto Sueñora. Saliendo Pérez de Mota, ingresa Soñora, saca Benítez. Vos sabés que yo creo que lo mejor que hizo Martínez es Salame. venderme ese buzo, Gerard. Me gusta ese. Buen buzardo. Me gusta. Ahí ingresa Rivas para demostrar. Se hizo famoso Mocachino, ¿eh? Estaba viendo TikTok. ¿Quién? Sí, peor. ¿Mocachino? Sí. Ah, mostachito pensé que me estaba diciendo. Ah, no. Ella es famosa. Sí, yo estaba a otro lado. ¿Mocachino capuchino? Pues hace eso. Mocachino, capuchino. Ya existe, ¿no? ¿Ya está, ya? ¿Ya? Junior es el esposo bailarina capuchina. No, seco es otro. Ahí está, ahí recuperó el Ciclón. Buena pelota de Alan arriba. Ay, Iturbe no está para jugar este partido, ¿eh? Ojo. No apareció ninguna vez. ¿Por qué lo que soy tan malo, boludo? ¿Por qué lo que soy tan malo, digo? Va Palmeiras. Ahí cayó. Epa. Hay falta de Soñora. Tralalero, tralala. Muchachos Para. pueden hacer serios. Esas cosas hacen mal a la cabeza. Burilo. Adelantó para Piquerés. Piquerés en corto y va Alan. Alan mete al medio para Martínez. Martínez que adelanta para el Tigre. Víctor Roque. Avanza Martínez. Partido 1-0, gana el Palmeiras, el Verdão. Este es Fuch, metió una buena pelota arriba para Esteban, salió. Hijo de pucha. Tranquila, ¿no? Benítez. Avanza Cerro. ¡Epa! Falta, profe, mostrarle una tarjetita. El Tigrão. Está complicado el tema. En dubio. No, se fue todo. Estás loco. ¡El decano! Velázquez. Nosotros no censuramos nada. Se censura solo. Soñora. ¡Epa! Entró con ganas, Soñora. Quintana. Míralo a Quintana. Quintana lo que hizo. Le deja las pelotas. Se viene Cerro. Soñora. La mete al medio para Pachi. Se juntan los mágicos. Nadie Balón. censura nada. Pará, pues decano, caso pesado. Ahí está tocando la pelota Benítez. Benítez para Velázquez. Quiere jugar en largo y va para Torres. La baja Murilo y va avanzando Iturbe. A ver Iturbe. Una Iturbe. Iturbe consigue el lateral. Le dice a Benítez, déjame a mí. Hay lateral para Cerro Porteño. En la baja de pecho. Pachi que levanta muy bien. A ver si aparece un remate de media distancia de Gastón. Weberton. ¿Te imaginas? Estaba esa pelota. Lo gritábamos todos, Saliendo Palmeiras. Apertura de juego por el costado derecho. Ahí recupera el Ciclón de Barbero. Quiere aprovecharlo. Qué taconazo lo que hizo Gastón.
Este es Rivas, manda al toque para Torres. Torres, acomódese, Torres para Pachi. Pegarle como puedas, Pachi. Se desvían, Murilo busca Rivas de vuelta de cabeza, no la puede. No está en sintonía Iturbe. Avanza y sale ahora Alam. Qué plaga, así se tira, hermano. Iturbe está top con el relator del partido. ¿En quién es peor en su posición? No, para. ¿Vos cómo sabes esas cosas, gato? ¿Vos sabés que Gato? ¿En serio? Sí, Gato tiene que es el ser. barrio. Tiene pinta. Acá, ¿en serio? Acá uno de los perros dice que Diego Milito es el candidato uno técnico de Olimpia. Yo no sé si va a presentar a su renuncia a cargo de presidente de Racing. Para dirigir Olimpia. Mira vos, decime algo, Gelson. Quiero matar gente. No, pará, tranquilo. A la puse. Sigan reunidos. Porque es lo que se están reunidos. Sigan reunidos. Están reunidos. Vivo zona panadería Don Maril. Ya, decano, tranquilo. Amarilla para Dieguix. Llega más. Llega más, profe. Llega más. Ah, acá cerquita. Santo Domingo. Mira, sepa, se le cayó. Gana Palmeiras 1-0. No solíamos ir ahí, pero subió sus precios. Subió, pio. Sí. Y es muy seco su pan. Mira. Papel tiene que ser seco luego. Escrachado, don Mario. Escrachado. Saludo a mis tíos que son los dueños. ¡No! ¿En serio? Y, por favor, si pueden respetar un poco más. No, qué fuerte. Había Él es Nelson Mario Rivera, papá. Qué loco, sí. Qué fuerte. Qué loco, si habremos crecido Pero ahí me gusta comiendo las rosquitas ahí con los tíos. Descarno para hermano. Adri, ¿sabes? Pero censura un time Ya out. estamos. ¡Atención, que viene, no. señora! Arriba. No, acá no se censura, viejo. No vamos a censurar, pero qué pesado. Hablando de fútbol decano. ¿Qué le El pasa? decano. El decano pará. El decano. Sí, Decano, con tu discurso. 4 te comiste. Yo entiendo que te gaga. No. No. Ahí ya te ¿cómo que metiste al gaga? pedo. No, pará. Ahí no, ya te metiste al pedo. No Ahí hay- está Weberton presionado. Levanta Weberton. Esperaba un mensaje del decano, Ahí está la pelota. No. Estira ya en Beyuba, Dice. dice. Con mi tío. Había sido en serio, Se viene Palmeiras, 78 minutos. Estira ya. No, se fue un grande. Rip. El Euro Mushuk Runa de Almeida sigue ganando. Ahí está, qué linda y vuelve. Anderson The greatest. Felipe. ¡Ay! ¡Epa! ¿Por qué Pil no? ¿Por qué no? ¿Por qué Pil no? Tiro de esquina para Palmeiras. Oye, pa, me da miedo ya el decano. ¿Por qué no se quiere pelear decano, Te va a ir a buscar Me personalmente. va a ir a buscar. Sabe dónde Ya vives. fuiste, ya fuiste. Para Tiene- eso no te metes con. Tiene Prima. toda la data. Tiro de esquina, viene la pelota cerrada. ¡Ah, gatito! Epa, Velázquez se enoja. Con Murilo. ¿Cobró? Sentido quedó gatito. Ahí la salida del portero. Epa, Murilo. Gana el Mushurruna y Central Córdoba en Brasil. Adivinen. ¿Y adivinen quién? Dice. Ah, nomás un meme de Tuk Tuk Shaur y esa onda ese. Jiménez arriba. ¿Por qué despejó Jiménez? Igual banco y Black. Me parece la mejor cuenta de TikTok de todo el Ahí mundo. está Weberton, tranquilo. Lo sacan. Que Almeida Olimpia sea trending en el X. No, la de Cerro, carajo. Estamos Weberton. a 10 minutos puede empatar un partido y no puede venir de la ganancia. A un gol. Tomás Marchiori. Marcos invita a un chori. Estamos a un gol de ser puntero del grupo. Literal. Ay, epa, era falta, profe. Cobrarlos. Toca el pita. Ahí juega Cerro con Alan Soñora. Este es Gastón Jiménez.
Se huele, se viene. Atención con esto. Este es Pachi Carrizo. Carrizo para Gastón. Gastón le devuelve a Carrizo. Carrizo atrás para Quintana. Va moviendo el esférico. El ciclón de Barrio Obrero. La señora se la pide. La va moviendo de vuelta para el costado de izquierda. El equipo de Cerro Porteño. Carrizo atrás. Este es Morel. Velázquez. Velázquez que levanta la pelota, la baja de pecho, se viene Cerro. Este es Gastón, jugó para Benítez. Benítez atrás y viene Velázquez. Atención con esto, va saliendo Cerro Porteño. Mala de Velázquez ahí. Quiere recuperar Benítez, mala la de Velázquez. Uy, Gustavo. Veo, dicen los muchachos. Veo. Oiga rápidamente Piquerés. La pelota para el Tigre. Ahí quiere. ¡Epa! ¡Dale! Ay, y bueno, se van quemando los minutos. Toca y la mueve. Ahora y la lleva, la conduce Tigre. Cortó Quintana. Lucas, buena pelota para Soñora. Soñora que bien enganchó. Soñora que la lleva, la conduce. Bien, Soñora que bien la hace el 7. Se va Soñora, levanta por el costado derecho para Benítez. Mandamos un centro que se sienta todo. Manda al centro Benítez, pelota que va cayendo. ¿Pero qué hizo Benítez, por favor? ¡Qué Benítez! buena jugada se estaba armando! ¡Épico Benítez! Tremendo lo de Alan. Qué buena jugada armó Alan Soñora solito. También la cara de Soñora después de eso, obviamente. De esa mala ejecución. Piscini, el que marcó el cuarto gol de Vélez, le dedicó el tanto a Claudio Aquino. Epa, Piscini. Hoy un golcito a tu clásico y hago el 2-2, le había dicho. A la pucha, está todo el chat, yo. Sí, subió el mismo jugador. Ah, mirá vos. Se preparan los cambios. Él está en Colo-Colo, ¿verdad? Así es. ¿Qué tal por ahí? Bien. ¿No le gusta una polta? Andrés San Martín sería uno de los candidatos a entrenador de Olimpia, dice. Ya no trabaja con Daniel Garnero y gusta mucho. ¿Suegro nuestro amigo? ¿O ex suegro? No sé. Uy, pa. ¿Suegro? ¿Suegro de quién, pio? De nuestro amigo. Era el suegro de... Ah, no sé si pagaste infidencia, perdón. No. No, dejá, ¿para qué, boludo? Sí, boludo. Para otro, ahí, ese que... Pues no es chisme. No. Realidades. Salí nomás al pedo. Ahí levanta Weberton. Ahí. Ah, Sí, pues hace rato ya. Yo voy a decir algo. sí. Siempre se decía que el cerebro detrás de Garnero en realidad era San Martín. Y en los clubes donde ha trabajado Garnero saben eso. No es mío. Vamos a tener profesionalismo. No, una vergüenza todavía. Yo con ese chisme nomás, pero no con chisme sí. No, bro. Que yo si vamos a hacer chisme, yo quiero ser real, boludo. O hacer aventura. Yo quiero ser Ángel de Brito. No, vos sos Marcela Tauro. Bore. Es Ángel de Brito. O puede ser Martín Sirio Marcos. O Pepe. Yo soy Mili Brite, boludo, calmate. No, espera, para. Vos sos el faraón. Claro, Aura. Nelson ya recibió el sobre. Atención. Y no era peor que acaso que era de Garnero. Acabo de decir que a San Martín lo que era el cerebro del cuerpo técnico. Le Pelle está de silbando a cilindro. Richard Ríos, veo. A la buchean, a uno le putean, a otro le felicitan. Moreno, que ingresa Moreno y López. ¿Por qué será que le putean a Richard Ríos? ¿Qué habrá hecho? Ay, Morel. Ay, epa. Aura. Morel. Quiere salir Morel con López. Ahí la sacó. Qué jugador Morel, ¿eh? Qué partidazo de Morel, ¿eh? Hay que decirlo. Ahí va Anderson. Mira lo que hace. Anderson. Sacó Gustavo. Le queda la pelota a Anderson. Cruza de vuelta para López. Anderson. Oh, Le pega. La sacó Jiménez. Le queda al conjunto de Palmeiras. Pelota arriba, el cabezazo. Gatillo. Tranquilo. Ping, bata, ping. Arriba la pelota para Iturbe. Que haga una buena y se va, ¿eh? Ay, no puede.
Consulta, San Martín estuvo también en la Por vuelta supuesto. ¿De qué? ¿Por supuesto qué? Por supuesto. No, si estuvo en la vuelta de Garnero a Por Libertad. supuesto. ¿A Libertad? Por supuesto. ¿La segunda vez? Por supuesto. A ver, quiere recuperar. Y se viene Palmeiras. La pelota va arriba. Mira cómo lo saca. Este es Gatito. Tito. El Gaga Pons. Agarró la pelota y se quedó tranquilito. Gaguino Pons. Gaguino. ¿Cómo hace eso? Lo tranquilo, nada. Gato, soltó para Jiménez. Ya la tiene Gastoncito. Y se la pasó al otro Gastoncito. Que Pachi Carrizo. Que ya ¿Qué pongaba problema, huevo? ¡Huevo! No pueden los Palmeiras, solo No. pueden DC. No. Ahí va Gastón, buena pelota para Ala. Viejo, cena serio. Che, estamos. Comenzó a cantar el demente. Ahí va. Oh. Sé serio. Ahí. Se viene. Se viene. Se viene. Ay, Dios. Ataca Palmeiras, la muestra, el remate. Gatito. Hay que sacarlo y este será una bicicletería, bro. Y vaya. ¡Dale, señora! Señora Alan, deja la pelota. El partido soporífero. Epa. ¡Tómalo! Cuando un club de lectura, un buen libro de 1984 de Orwell, está fino de Cano 3, de banco. Sí, tipo culto. La pelota la va dominando Cerro Porteño. Gastón, llega el gol del empate, ¿eh? Falta. Hay minutos. Hay minutos, sobra garra, sobra corazón. Avanza Pachi Carrizo, 3/4 de cancha, pelota arriba. El toque lindo, no puede Iturbe. Y ahora se viene Palmeiras, ¿eh? Y se viene contra el mundo. Qué bien está jugando este señor Morel. Manos de mayo, Benel, Heroes de mayo. gatito? ¿Qué hiciste, gatito? Yo sé que sos malo con los pies, pero no sabía que eras tan malo. Vámonos. Por algo en la reposición nunca saca Gatito, ¿eh? Qué locura. Busca Iturbe. Pelota para Weberton. Minuto 87 no puede tirar la pelota allá afuera. 87 minutos. Se va acabando el partido. Presiona Cerro Porteño. La pelota para Weberton. Weberton. Quiere cerrar los espacios Cerro. No lo está logrando porque Weberton sale. La pelota al medio. Este es López. Atrás la pelota. El esférico que va rondando por el costado izquierdo. Va rebotando. ¿Se va o no se va? Se fue, profe. ¿Quintana? Upa. Sí, se había ido. Corren para acá, dicen. Ah, claro. Gatín. Esa pelota fue picantísima, ¿eh? Ríos. A la caripela que tiró. Es inminente el empate de Cerro, minuto agregado. Mi Dice. hermano. Si es un empate, es una victoria, como se canta. Cerro empata, va puntero de su grupo. Vení, este es Alan, señora. Cerro está a un gol de ser puntero de su grupo. Literalmente es así, chaval. Morel. Avanza. Morel. Se mueve Iturbe por el sector izquierdo. Ya ganó Bolívar 3-0. Y ya. ¡Epa! Buena Vamos, recuperación. muchachos, un gol de ser puntero. Estamos a un gol de ser puntero. Busca el ciclón de Barrio Obrero. Persigue Torres. La mueve Palmeiras. ¿Vendrá el gol? Vamos a ver. Porque queda partido y lo agregado. Veremos cuánto. Vamos, Benítez. acá es. Benítez que se va. Benítez que tiene la pelota en la medular. Va transportando Cerro Porteño. Benítez que está. Benítez que suelta arriba y busca Pachi. Pelota que Dale. le queda a Torres. Este es Torres. Mira el área. Torres. Torres. Para Gastón. Se anima. No. Atrás la pelota para Federico. Gastón. Pachi. Mueve. Y ya la va teniendo ¿Dónde está Iturbe? Cerro. ¿Por qué está en la banda? Jonathan Torres está de Señora pide. extremo y Iturbe de 9. Señora, bien, señora, dejó a dos Pero Iturbe expuestos. está fresco recién. Qué buena pelota para Pachi Carrizo que está jugando arriba ahí, allá, Iturbe. Iturbe tiene menos movilidad que un triciclo. No. No.
De verdad, menos desequilibrio que un triciclo. Pues el triciclo no se desequilibra. Bien. ¿Te gustó? Tremendo. Ahí Weberton la llevó. Hice 3 horas hasta que tú agarras la onda. 6 minutos agregados. Hasta ahora ninguna información que diga Palermo se fue de Olimpia. No. Seguramente algún asadito de por medio van a estar definiendo. Sí, señor. Este es Epa Carrizo. Pachi, la sostiene, la tiene. Cambia de juego. Saca. Palmeiras. Vamos, Roña. Moreno. Atención que recibe Weberton. Weberton que despeja. Muy bueno, Franco, dice Nelson. Hay nombre para el nuevo DT. Cacique Medina o JCC. Todos son nombres. ¿Quién es Cacique Medina, amigos? Uy, qué mala entrega la que hizo y se va a la carga. Palmeira, remate. De lo que se salvó. Por culpa de Neto. No, que se salvó. Mirá lo que hizo Apache. Entregó la pelotiña. Y casi llegó el gol de Palmeiras. 1-0 gana el Verdão. Cerro lo va a empatar. Vamos a verlo. ¡Ey, tapó Gatito! Tito, amigo. ¿Tapó Gatito? Sí. ¡Oh! ¡Era gol, amigo! Excelente Gatito en este partido. La verdad. Tremendo gato. Pachi entregando pelota, capítulo 1000. Ahí viene el centro al área. Cabezazo que no llega. Y la pelota vuelve a circular en terreno de Verdão. Lo quiere apurar Cerro con Soñora. Iturbe. Va a levantar Weberton. Levanta el portero, atención con Palmeiras, Gustavo salta y sale Gatito. Van quedando muchos minutos, a ver Cerro, a ver qué puede hacer, porque se va acabando el partido, minuto adicionado, estamos en los 92. Avanza Pachi, Carrizo para Alan. Nadie. No entendió, Pachi. Y se viene Estevão. Ahí está. ¡Gatito! ¡Otra vez, Gatito! Partidazo el gato. Sí, le salvó el segundo. Y vamos a ver si Cerro, si alguno de arriba se despierta. Vamos a ver si alguno de arriba se despierta y empieza a definir. Hijo, que llegue la pelota, no sé. O una burrada de Palmeiras. O algo. Acá. Atrás la pelota va con Weberton. Presiónelo, dale. Presiónelo. Levanta Weberton. Salta Velázquez. Esférico al medio para Soñora, no entendió. Y le queda a Estevão. 3 minutos restantes. Estevão dejó la pelota para Alam. La mueve Piquerés. De vuelta la pelota para Piquerés. Moreno. En la medular espera Gómez. Va tomando el esférico Palmeiras en terreno de azulgrana. Y este es el central, Bruno. Va teniendo la pelota Palmeiras. Ya se sabe que quiere el 1-0, O si en alguna pelota sorprende a todos. Murilo se enoja con Piquerés que vaya al ataque. Piquerés presiona Cerro. Murilo saca Palmeiras de esa zona complicada y se va a la carga. Palmeiras, atención, cruzó el esférico, Gatista. 4 minutos. 4 minutos. Se va terminando el partido. 2 faltan. ¿A los Ciclón será esto? ¿Será los Ciclón? Este es Quintana. Sí. ¿Y? Ahí va tocando. Y se viene Cerro Porteño. Pachi Carrizo. La toma Pachi y la mete para Soñora. Alan no puede controlar bien. Alan, pero Dios mío, jugador modelo. Y se va Palmeiras. Está adelantado por eso, ¿Vos decís? ¿Pelota al medio? Yo creo que sí. Perfecto. Adelantado. Andrés Abartí va a ser de Olimpia, dice Dani. Dani, jamás te comunicaste con nosotros, viejo.
Le ganó la entrada. Ojalá que nos revisen 14 minutos. Uy. Este es más complicado, ¿eh? Este es complicado. Este, Sí. mucho más fácil que anteriores. Chequeo gol. A ver. Uy. Estaño. Bueno. ¿Por qué repite esta, hermano? ¿Por qué no repite la del...? Este cono se está revisando. Dios mío. Qué bien, gatito. Qué Tiki. Toki. Uy, qué tapado. tremendo. Sí, está adelantado. Hay que agregar por Todo eso. ahora, ¿eh? Un minutito más y todo. Todo la olla. Al Allianz. Levanta la pelota, Gatito Fernández. Cabezazo y afuera. Uy. Ya está. Opa. No, baja como un minuto más. Está cayendo Cerro. 1-0. Sí. A ver. Alan, señora. Ajá, más señora. Ya quema, total. Se va a terminar el partido, señoras y señores. Va a levantar Weberton. Termina el partido. Terminó el partido, perdió el Ciclón 1-0. Adelante, mi querido Franco da Rosa. La mínima diferencia para Palmeiras. Muy buen primer tiempo de Cerro. Creo que tuvimos más chances, inclusive en el primer tiempo que Palmeiras. Creo que los cambios. El ingreso de Iturbe fue totalmente intrascendente. No hizo nada. Me parece que estaba dentro de los planes. Puedes perder contra Palmeiras en Brasil, pero hubiera pegado un poquito más. Hubiera pegado un poquito más de Cerro. Eso es todo. Mi querido Nelson Fútbol. Perdió Cerro 1-0 ante Palmeiras. Dio la sensación de que Cerro Porteño, si daba un poquito más desde la cuestión actitudinal, podría haber competido de otra manera. Un partido que ha sido chato, un partido que ha sido difícil de verlo, donde hay que rescatar el partidazo del Gatito Fernández, que tuvo un rendimiento, hay que decirlo, brutal, sacando 3-4 pelotas valor gol. En el tanto que estamos viendo justamente, no retrocede bien Cerro Porteño. Después los cambios que intentó Diego Martínez en la etapa complementaria, Pachi, Iturbe, no surtieron efecto. Pobrísimo lo de Iturbe. Después creo que Cerro Porteño en ciertos lapsos del partido, hasta de forma normal, uno creería, respetó en exceso, entendiendo que el Palmeiras tenía la capacidad de que con muy poco podía golpear y lastimar. Hubo 2 goles bien anulados. Después hubo otras 2-3 chances donde respondió de forma increíble el Gatito. Lo bueno para Cerro, dentro de un resultado negativo, es que la sangría ha sido mínima, que ha sido apenas 1-0, y que eso no desacomoda mucho el tema del saldo de la diferencia de gol, que será muy importante en el mano a mano que va a tener con Bolívar en la búsqueda por el segundo puesto. Palmeiras cumple con la lógica, ganó contra Cristal, ganó contra Cerro Porteño, pero hay que ir esperando algunos que otros detalles más para un Cerro Porteño que ha competido, pero por lo que se esperó, uno creería que pudo haber hecho un poquito más en este encuentro. Hay una información, Sí, A espérame. chequearla esa. Espérame. A chequear. Bueno, Espera. Sí, ¿Sí? Palermo ya no es técnico de Olimpia. Información de último momento. Cuenta Ariel Insfram que Martín Palermo ya no es técnico de Olimpia. Y el candidato 1 es Andrés San Martín. Ahí está.
Andrés Reitero Martín. la información. Sí. Koch. Información de Ariel Infram. Palermo dejó de ser técnico de Olimpia. Y el candidato 1 es Andrés San Martín. Ampliamos mañana. Perfecto. De esta manera nos despedimos. Esta transmisión mañana de vuelta a través de Pasión Estudio. Chau, chau.